Hola, 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 hola. Sí, sí. No, te puedo compartir. Te puedo compartir el link.
Bienvenidos al fútbol, amigos de Deporte Misiones. Tengan ustedes una excelente bienvenida en esta tarde del día domingo. Una nueva edición del Clásico Posadeño. Y qué mejor certamen que el provincial. Sí, y qué mejor instancia que una final. Hay una final, sí, amigos. Si lo planeás, no sale. Se encuentran en este clásico tan añejo de fútbol misionero. Por un lado, Guaraní Antonio Franco, quien hace de local hoy, aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. A su par, Bartolomé Mitre, el último campeón, tratando de reivindicar el propio título mismo. Guaraní que va por todo. Se quiere quedar con la provincia, sí, se quiere adueñar nuevamente como ya lo supo hacer en varias ocasiones de este certamen organizado por la FEMIFU. Y enfrente tenemos a quien ha alcanzado a gustar a más de uno de los misioneros con su fútbol, sí, pero es cierto, hoy tiene el hueso más duro de roer si queremos hablar del perro más grande del patio, sí, porque Guaraní Antonio Franco llega, a mí me parece, hoy en esta tarde es favorito. Sí, es favorito, ¿por qué? Porque viene más cómodo en todo lo que tenga que ver con las tumbadas, en resultados, fueron resultados muchos más distanciados. Recordemos que un 8-1 en la vuelta de la semifinal le permitió llegar hasta aquí, hasta la etapa definitoria. Mientras que Bartolomé Mitre hace varios partidos que no gana si sumamos todo lo que tenga que ver con el ámbito local y con este provincial que tuvo que llegar hasta la instancia desde el punto de penal para meterse entre los dos que definirán en la tarde de hoy. Ya vemos que se empiezan a mover los dos equipos, también está la terna arbitral haciendo los movimientos precompetitivos, sigue llegando público al estadio de Guaraní, nosotros enseguida retomamos y ya venimos de lleno con lo que será la final del torneo provincial 2024 misionero.
Y bien, amigos, retomamos ya hace unos minutos que ha dejado de caer agua tan intensamente. Sí, es una leve garúa, pero recordemos que hace unas horas sí ha llovido. Pero por el momento, y vemos que en el pisar del precalentamiento de los jugadores todavía lo resiste bien y parece que ha hecho su tarea el drenaje de el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. En esta tarde nos va a acompañar Fernando Galarraga, a quien le damos la bienvenida. Hola Fernando, qué linda tarde para ver fútbol. Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes para todo el equipo de Deportes Misiones. Así es, la verdad que el clima acompaña. Me imagino a la gente que está en la casa, que se está acomodando con esta transmisión, preparándose para lo que va a ser una tarde de superclásico, el superclásico misionero, aquí en Villa Sarita, en el Clemente Argentino Fernando Oliveira, con todo este color, porque los días de lluvia, los días grises, estoy seguro que también vamos a poder ver buen fútbol, pierna fuerte y, ¿por qué no?, buenos goles. Es la idea. Ojalá no nos deleiten, porque cabe destacar, está ingresando mucho público. Nosotros recién cuando empezábamos a acercarnos al estadio, las calles que avecinan el mismo están bastante pobladas. Empiezo a escuchar alguna bomba de estruendo, sí, un poco de pirotecnia. Seguramente el color que siempre le pone la hinchada de Guaraní. La zona platea ya casi en un 80-90%. Me parece que no va a ser un impedimento la lluvia. Me parece que vamos a tener un muy buen marco de público en esta tarde. Así es, yo llegué hace minutitos nada más, venía de la zona de Itambemini, muchísima gente en el colectivo con la camiseta de Guaraní, en el camino también subí algunos de Mitre, buen clima de camaradería, todos bajaron en diferentes lugares para los ingresos, pero la verdad que mucho público que bajaban corriendo el colectivo por la lluvia y nada les impidió llegar esta tarde aquí a poder disfrutar de este clásico. Me parece que los dos equipos sí aportando todo. Por ahí recuerdo en la semana lo que tenga que ver con la semifinal de la Liga Posadeña, que Bartolomé Mitre tuvo que hacer varias modificaciones y todas eran por molestias musculares. En el 11 titular me parece que no hay grandes sorpresas, me parece que ambos van a poner lo mejor que tienen, van a salir a buscar. Y vos hablabas del público. Yo empezaba a ingresar cuando unos plateístas escuchaba y decían, el partido de Guaraní es hoy. Guaraní sabe que si quiere salir campeón del provincial, tiene que hacer la tarea hoy a la tarde. De lo contrario, de no sacar ventajas, para mí hoy no se termina nada acá. Estos son llaves de 180 minutos. Pero todos sabemos que a Mitre en el último tiempo le está costando mucho a la hora de visitante y se reivindica de local. Tal cual, Kevin, la verdad que sí, comparto la idea porque me imagino que en esta tarde los muchachos de Guaraní estarán enfocados para tratar de sacar la diferencia hoy. Como decías, hoy es la tarde donde tendrá que mostrar ese buen nivel futbolístico que viene teniendo en los últimos partidos. Y como también contaba sobre el conjunto de Bartolomé Mitre, también ayer estuve en la cancha en el partido que se jugó entre La Cantera y Atlético Posadas y se escuchaba la charla de los pasillos, ¿no? Que jugadores de Bartolomé Mitre estaban tocados, los iban a probar hoy, lo iban a exigir, pero venían con una carga muscular muy fuerte, con posibles lesiones. Hoy lo van a probar a ver cómo están en los primeros 45 minutos y a no sorprendernos, Kevin, si alguno está con alguna molestia, algún tirón en los primeros minutos, seguramente que va a acudir al cambio rápidamente, porque lo que esperaban y especulaban en el conjunto de Mitre era, ojalá que lleva mucho para guardar el físico por la acumulación de partidos. Vienen jugando mucho y hay jugadores que están sintiendo ese cansancio. Es cierto, si bien a la hora de destacar cosas, tenemos que aclarar que a simple vista el plantel de Bartolomé Mitre es el más largo de la provincia, sí, es el que tiene más renombre, tanto en el banco de suplente como esperando. Pero mirando así rápido, vos seguramente te vas a meter de lleno en eso. Yo recuerdo que Gómez, Bruno, fueron algunos de los que salieron tocados contra Brown y hoy van desde la partida. Me parece que Pico Salinas también entiende un poco eso, que aparte de ser referentes del plantel, Guaraní hoy va a ser el encargado de manejar las riendas del partido y se va a querer llevar todo y en lo posible cerrarlo hoy acá. Así es, me imagino un Guaraní que salga de los primeros minutos como local, tratando de ser el protagonista, de llevarse por encima a Mitre, pero todavía la duda que me queda en cuanto a Mitre, no sé qué pensás, que vos decís que lo espera los primeros minutos o dice acá salgo palo a palo, me cuido un poquito, le salgo de contra. Creo que va a estar lindo esa esos primeros 15 minutos, cómo se para Mitre, cómo lo espera el rival y veremos si Guaraní puede aguantar también, como decías,
ese recambio, ¿no? Porque Mitre tiene un banco de suplentes muy, pero muy rico y Guaraní tiene 13, 14 jugadores que están a la altura, pero en el banco de suplentes, cuando el técnico empieza a mirar, no tiene muchas variantes de jerarquía, hablando de buen nivel, ¿no? Sobre todo cuando te pones a pensar que cuando se empieza a retirar la franja, bajo una lluvia de aplausos de los plateístas, ya Guaraní se irá al vestuario para la última charla técnica seguramente y volver al campo de juego. Lo veo también que se empieza a retirar los Galeanos, sí. Manuel, que será el titular, y Javier Galeano. Hablamos de los arqueros de Bartolomé Mitre, la visita que también hace las últimas pasadas para irse a los vestuarios. Será lindo. Es linda la incógnita que ha abierto nuestro comentarista en la tarde de hoy para ver qué pueden llegar a hacer la visita. El local seguramente buscará ser protagonista de entrada. Lo escuchaba por ahí en los medios colegas a Manu Duto, el técnico del local, que decía, nosotros queremos ser protagonistas y nosotros vamos a pelear. Sentimos que no hay favorito, es una final y más que nada un clásico. Así que seguramente tendremos una linda tarde de fútbol. Eso me parece a mí desde ya para asegurarlo. Así es, Kevin, teniendo el antecedente, hace muy poquito, ¿no?, que se enfrentaron estos equipos donde primó la paridad, la igualdad, y tuvieron que ir a la tanda de penales para definirlo. Así que la verdad que en la semana también se generó un lindo ambiente, una puja también para cuando se jugaba. Muchos querían jugarlo el día sábado, pero con toda la organización de los trofeos de la Copa del Mundo, de la Copa América, era imposible poder mantener la seguridad, la logística, entonces se pasó para el domingo. Pero Guaraní lo quería jugar lo antes posible porque en el último partido lo hizo muy bien y cerró con una goleada, Kevin. Sí, a mí me parece que a Guaraní le convenía jugarlo lo antes posible. Recordemos que Bartolomé Mitre, volviendo otra vez el tema de las lesiones, de los tocados, me parece a mí que no sé si ventaja deportiva, porque eso existe siempre en realidad, pero hay nombres fuertes que Bartolomé Mitre no va a tener hoy. Rápidamente hablando, sabemos que Maxi Jolot venía siendo el lateral titular. Ulises Silveira no solamente es el goleador del torneo, sino que es una pieza fundamental en el armado de Pico Salinas. Y por ahí, por su lado, Guaraní, que ya va a contar con Vallejos, vuelve Bogado, que sí son también en el 11 de Manu Duto, no puede faltar. Así que, de hecho, vos nombrabas al último encuentro entre ellos, que fue en cancha de Mitre, y que sorprendió la posición en la que jugó Seba Silva, que jugó todo el partido en la saga central. El volante creativo que tiene este conjunto franjeado, que hoy puede volver a su posición. Así es que, como decía, muchas sorpresas, algunas certezas, algunas dudas, pero lo que sí que ya tenemos el plantel confirmado, los 11 titulares, ¿no?, de cada uno de los equipos, y le contamos a la gente, de paso a lo que se van prendiendo en la transmisión, que puedan compartir también con sus amigos, porque hoy tenemos una tarde súper clásico aquí en Villa Sarita, en el Clemente Argentino Fernández Oliveira, y vamos con el 11 de Bartolomé Mitre, que sale en el arco, el clásico arquero, ¿no?, que siempre está ahí atento a cada una de las jugadas. Manu Galeano con la 2, está Mazacote, con la número 3 está Ramírez, con la número 4 Roa, con la 5 Gómez, Rodríguez con la 6, Silvero con la 7 que va de titular, Cerdán con la 8, Gómez con la 9, Enzo Bruno con la 10 y Da Silva con la 11. Estos son los 11 titulares de Bartolomé Mitre. La terna arbitral de esta tarde. Lo tenemos al señor Harold Lemos, Alejandro Sanabria como primer árbitro asistente, Lucas Suárez el segundo y el cuarto árbitro el señor Ronnie Ruiz. ¿Cómo va el local? ¿Cuáles son los 11 de Duto, Fernando? Y acá vamos con el local para todos los hinchas franqueados que están del otro lado. Va con Pablo Sequeira. En el arco, Lucas Florentín con la número 2, con la número 3, Joaquín Machado con la número 4, René Villalba con la 5, Denis Benítez con la 6, Nicolás Vallejos con la 7, Enzo Calen con la número 8, Axel Bogado con la número 9, Nicolás Golomba con la número 10, Seba Silva y con la 11, Lucas Velázquez. Así saldrán los equipos, entonces ya no queda nadie en el campo de juego. Lo único que puedo llegar a apreciar son los reporteros gráficos que harán su trabajo en la tarde de hoy. Ya se fue la visita seguramente a la última charla, la última quizás puesta a punto
para poder volver al campo de juego. Un campo de juego que lo veo, Fernando, así rápidamente, 9-10 puntos para la cantidad de agua que ha caído. Tal cual, sí, la verdad que es un campo que está preparado para esto, que tiene un drenaje muy, pero muy bueno, muy satisfactorio, y es por eso que en la antesala, ¿no? Los árbitros salieron a palpitar un poco cómo estaba el campo y dieron el ok para que este partido se pueda jugar, se pueda desarrollar, y obviamente ya se escuchan los tambores, los redoblantes y el público local que enseguida, me imagino, va a empezar a ingresar a una de las tribunas más populares aquí en Villa Sarita, y los reporteros, como decía, con el paraguas, ¿no? Porque sigue cayendo como una leve garúa todavía, pero esto no va a impedir que se juegue este clásico. De hecho, podemos apreciar en la imagen la gente que también arrima su paraguas, pero se queda a palpitar. De hecho, cada vez en el volumen de ambiente empieza a sonar más fuerte. Lo dicho, la hinchada de Guaraní va a poner seguramente el ambiente hoy, como lo pondrá seguramente la semana que viene la de Mitre. Pero todo está dicho. Lo veo a Ronnie Ruiz, que será el cuarto árbitro que sacó unos balones del campo de juego. Charla algo con uno de los ayudantes del cuerpo técnico de Pico Salinas. Sí, va a empezar a ingresar gente. Lo dicho, la previa afuera estaba colmada de camisetas franjeadas. Aquí la zona, rápidamente mirando la zona de las plateas, un 85-90% por lo menos ya ocupado. Así es, la gente vino tempranito tratando de aprovechar obviamente las famosas plateas techadas, ¿no? Para resguardarse, para estar un poco más cómodos, pero la hinchada popular, la famosa barra también, no va a escatimar estar bajo la lluvia, alentando a su equipo, nada más y nada menos en este primer clásico, ¿no? Partido de ida, donde el local va a salir con todo. Me imagino un partido muy, pero muy reñido, ¿no? Esos lindos clásicos que se juegan con los cuchillos entre los dientes, con las manos, con los puños apretados, donde no se regala nada, donde ya se conocen. Muchos dicen, los primeros minutos se van a estudiar. Estos equipos jugaron hace muy poquito, jugadores que se conocen, con maña y todo, como dice el misionero, ¿no? Así que me imagino un partido muy vertiginoso, Kevin. Y ahora la lluvia que volvió a aparecer en gran cantidad esta tarde de domingo aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira para lo que será la primera final. Lo decían ustedes, el plato fuerte. Si lo planeás no sale, ¿no? Tremendo. Justo un superclásico en la final. Ahí vemos el agua depositada en el ingreso de las plateas aquí debajo de donde nos estamos ocupando nosotros con el equipo de Deportes Misiones. El campo de juego, insisto, recién nomás hicieron el precalentamiento y todo indica que lo aguantó, hasta el momento lo aguantó impecable. Sería lindo ver luego de los 90 minutos y el aplauso que lo va a merecer en caso de que lo aguante el canchero, que debe decir si me lo hubieran pasado para mañana o lo podíamos haber jugado ayer. Es el que más sufre en esta situación cuando llegan las precipitaciones, las lluvias fuertes, porque es donde la cancha queda pesada y donde los jugadores por ahí la maltratan un poquito, ¿no? Pero este campo de juego, la verdad que está impecable, como recién lo recalcabas, Kevin. La verdad que está lindo y se va a poder disfrutar de un lindo clásico, aunque sigue cayendo, como decías, esta llovizna, esta lluvia, y el sonido de los tambores de a poquito se va sintiendo también en este lindo clásico. Los jugadores me imagino que ya están casi listos, ¿no? Preparándose para salir después de esa charla técnica, esa arenga, ese grito de guerra, ¿no? Para salir, porque Guaraní sabe que, como decías, hoy es la tarde y hoy tiene que demostrar ese buen fútbol para sacar por lo menos una linda diferencia o una mínima que le sirva para ir más tranquilo también al Tito Cucharoni. Así es, tendrá muchísimo que ver el resultado de hoy de la tarde. Insistimos, son partidos de 180 minutos, pero esto va para largo. Cuando se hace presente ya lo que es la barra de la visita, empieza a ingresar la gente de Bartolomé Mitre, muy colorido, mucho ruido. Déjame destacar esto, Fernando, porque es la verdad muy lindo que podamos tener las dos hinchadas en nuestro fútbol, algo que no todos lo pueden tener, no todos lo saben apreciar. Nosotros vamos a tener una tarde con dos hinchadas. Así es, tal cual, para destacar, lo lindo que son los clásicos, lo lindo que son estos partidos con ambas hinchadas, ¿no? Que podemos disfrutarlo también. Muy bueno el operativo también de vallados que hay alrededor del estadio, aquí en el sector de Villa Sarita, para tratar también de
que todo pueda salir en orden y en paz como lo pasó la última vez, ¿sí? En cada uno de los clásicos. Muchísimo público y el visitante que ya está al sonido de los tambores. Algunos muchachos que se animaron a sacarse la camiseta ya bajo la lluvia alentando. No le importa nada y ese es lo lindo, ¿no? Lo lindo y el color que tiene este clásico y el fútbol. Para estar en el tablón con tu equipo no importa nada, no hay frío, no hay lluvia, dice la canción, ¿no es cierto? La canción de cancha, ya está la hinchada de Mitre, seguramente empiezo a escuchar y cada vez más fuerte también debe estar ingresando parte de la parcialidad popular de Guaraní. Tengo 3:58, figura de las 4 de la tarde el partido, organizado por la FEMIFU de fútbol. Los reporteros gráficos y sus paraguas, sigue ingresando público, visitante, que se trazaron la ciudad de Posadas, sí, para venirse desde Rocamora hasta aquí. Me parece que veo una pequeña seña que me parece que ya los equipos se están preparando. No sé si van a salir juntos o van a salir cada uno por su lado. No lo vienen haciendo juntos en lo que va del torneo, pero quizás hoy por ser nada más y nada menos que la primera final. Ya vi los chiquititos de las inferiores, sí, que por ahí se acercaban seguramente para ingresar con el local. Gran número de público del visitante también que empieza a ingresar. Ahí vemos, excelente imagen, la de el niño acompañado de su padre bajo un paraguas, sí, pero presente en el campo de juego. Ojalá perdure por siempre esta imagen, es fantástico, ¿eh? Gracias, Gustavo Jaquet en la cámara, impecable esto, muy pero muy destacable. Estos son los coloridos que tiene el clásico, que tiene nuestro clásico, Fernando. Así es, Kevin, y lo disfruta, ¿no? Todo el público que está al otro lado también. La clásica imagen, ¿no? No se quería perder este partido el papá, el hijo tampoco, dijo yo voy, papi, te acompaño, y ahí están, bajo ese paraguas con los colores de la franja, cuando Kevin sale local. A la cancha, Guaraní Antonio Franco, con su capitán Nicolás Golomba, lo sigue Sequeira, vestido no con la tradicional franja roja, sí, hoy de azul, y la franja que traza el pecho de ellos de blanco, ya está Guaraní Antonio Franco, acompañado de los chiquitines de las inferiores, alzan las manos hacia el lado de la platea, agradeciendo al público que se ha acercado. Guaraní Antonio Franco ya está en el campo de juego para la primera final del torneo provincial de fútbol. Lo propio lo hizo Harold Lemos y sus acompañantes. Canta y canta la hinchada de Mitre también ahora, porque me parece que algo ven ellos. Ellos están de frente, ellos pueden apreciar algo más. Mientras posan para los reporteros gráficos, Guaraní Antonio Franco. Ahora sí, a la cancha la visita, encaminado por su capitán Richard Rodríguez, lo sigue Guido da Silva, también Manu Galeano, está en el campo de juego Bartolomé Mitre, el conjunto visitante y último campeón. Levantarán las manos seguramente agradeciendo a ese puñado de hinchas que vinieron desde el barrio Rocamora. Camiseta blanca, pantaloncitos azules y medias azules con vivos blancos. Ya está también la visita en el campo de juego. Y bueno, está servido el plato, Fernando. Ya está todo listo, para lo que especulaban por ahí de temprano. Si se iba a poder jugar el clásico, si llegaban las precipitaciones. Ya está todo listo, ya está la mesa servida, como lo decía Kevin. No importó la lluvia, no importa nada. Y el público que da su show. El público de la franja, la hinchada, con las banderas, con el cántico, con los paraguas también. Y del otro lado, el conjunto de Bartolomé Mitre, que tampoco se quiso quedar atrás. Que vino a pesar de todo. Muchísimo público, muchísimas banderas. Y lo lindo que es la guerra de hinchadas ahora, ¿no? Un cántico del lado y cántico del otro, Kevin. Es fantástico, es el clima que amerita un clásico, ni hablar del clima que amerita una final. Ahí acaba de ingresar la parcialidad popular de Guaraní Antonio Franco, son muchos también, qué importante. Cuando vuela la moneda en el aire de Harold Lemos, los capitanes Richard Rodríguez por el lado de la visita, Nicolás Golomba por Guaraní. Me parece que arrancan así con Galeano de espaldas a la hinchada de Guaraní para luego terminar con su hinchada en el segundo tiempo.
Moverá Bartolomé Mitre. Es Enzo Bruno, el 10 del Auriazul, el encargado. El Auriazul que hoy viste de blanco y azul. El encargado de tener la primera pelota del partido. Canta y canta la hinchada de Guaraní, responde la de Mitre. Ahora sí, ahora sí. Se va a venir Harold Lemos, mira que esté todo ok. Hay un saludo entre Guido da Silva y Nicolás Golomba, los goleadores de este torneo. Clima de clásico, clima de final. Mira Harold Lemos a uno de sus asistentes. Lo mira al cuarto, qué lindo partido. Qué lindo partido tendremos por delante, amigos de Deportes Misiones, quédense ahí. Se viene un partidazo por delante. Todo por aquí, todo por allá, dice Harold Lemos. Mira su reloj. Moverán Bruno para Gómez. Moverá la visita. Algo todavía no hay de acuerdo, parece, en el banco. Ahora sí. Harold Lemos dará la orden. Ya estamos jugando. Comenzó nada más y nada menos que la primera final del torneo provincial. Movió Mitre. Ya están jugando Guaraní Antonio Franco, Bartolomé Mitre. Pelota de Golomba rápido que venía jugando por aquel lado. Pero había un fuera de juego antes. Era justamente de Nicolás Golomba, el capitán de la visita, que descargaba rápido y jugaba por aquel lado para Lucas Velázquez. Pero estaba todo fuera de juego. Ya lo hizo Manu Roa para allá, para adelante. Para que la vaya a pelear Rodrigo Cerdán. ¿Va a llegar Cerdán? No, la pelota pica y hoy va a estar complicado. Cuando la pelota pique se va a complicar un poco, Fernando. Así es, Kevin, arrancó con todo. En la primera nomás salió Guaraní desde el fondo. Se perfiló Ramírez y lo buscó a Golomba. Al hombre que viene dulce. El hombre de ataque, uno de los más peligrosos. Que por poquito quedó en posición fuera de juego. Y en la réplica, rápidamente, Bartolomé Mitre lo mismo. Quiso lastimar ahora por el sector derecho la pelota que se va afuera, pero arrancó con un ritmo tremendo. Así es, había un jugador caído que ya está de pie. Manu Roa que meterá el lateral. Vino al área para Guido da Silva, que alcanzó a peinarla. Va a ir a pelearla ya, arriba de todos. La rechazaba Abogado. Sale Gómez con la pelota y la tiene Bruno. Más para atrás para Pasacote, que la volvió a meter allá para que vaya a las manos de Pablo Sequeira, que decidido saca el pelotazo largo para que vaya a correrla Enzo Calem, que no podía controlar. La pelota picó y terminó afuera. Será lateral para Bartolomé Mitre. Se levanta el público local. Quiere hacerle sentir los minutos al visitante. Cristóbal Ramírez, que ya metió la pelota en el campo de juego. El que tiene es Enzo Calem, que la peleaba con Seba Silva y salió jugando por este lado. Ramírez para adelante para que vaya a buscarla Guido da Silva. Allá va Alex la picada con la pelota. Da Silva la tiene entre sus pies, se escapó muy bien Da Silva, se va, le comió la cuerda y va a ir, y va a tirar el centro. La hizo rebotar por Seba Silva. Será córner para la visita, será córner para Mitre. El primero y vendrá desde la izquierda. Será hecho por Enzo Bruno. Y lo decíamos en la previa, ¿cómo se va a parar Mitre? ¿Se va a cuidar? ¿Cuál será la estrategia? Salió con todo, como si fuera local también, buscando el primero. Lo hará Enzo Bruno. Ya llevó todos los faroles altos al área. Dio la orden Harold Lemos. Enzo Bruno vino con el centro al área, fueron todos arriba, saltó Richard Rodríguez, no llegó a destino, le quedó a Manu Roa, bajó la pelota y la terminó rechazando Florentino. Salió el peligro porque la tiene Richard Rodríguez, allá va el central, vino el centro al área, fueron todos a pelearla. El grito de guerra de Sequeira para quedarse con el balón. Ahora hay un jugador caído, no alcanzo a distinguir quién es, pero la segunda de Mitre, que es cierto, de guardarse nada el equipo de Pico hoy. Tal cual, salieron a jugarlo. ¿Cómo lo es esto? Una final, salieron con todo el conjunto de Bartolomé Mitre, que ataca, que no especula en los primeros minutos, primero por la derecha, ahora por la izquierda con esta pelota por vía aérea. Trataron de hacerse fuerte, la pelota que quedó en el área dando vuelta y Sequeira que desactivó el peligro. Buenos primeros minutos del conjunto visitante también, Kevin. Se la jugó Sequeira para que vaya saliendo René Villalba, quien jugaba para el medio para Seba Silva, y Seba Silva va a conectar con Nicolás Golomba, que no podía llegar a destino. Sí, la pelota llega mansa a las manos de Manu Galeano, que le dice tranquilo por acá. Vamos a jugar en largo. No, jugó con Richard Rodríguez, sale el capitán de la visita, que volvió con su arquero.
Y la va a mandar largo allá para que Guido da Silva pelee. Alcanzó a peinarla, no. Va a ir a pelearla Mauro Gómez. Piernita arriba de Mauro Gómez. Hay un jugador caído que, si no me equivoco, es Vallejos. No. Es Joaquín Machado quien está caído. Está caído y le duele. Me parece que hubo una piernita arriba además de Mauro Gómez. Así es, parece que Mauro Gómez le dejó la firma ahí donde duele la piernita, como decías, mucho dolor en el jugador de Guaraní, que parece que va a poder continuar, se quedó unos minutitos, comienza a probar y esto va a continuar, Kevin. Nada para preocuparse. Todo entonces, Fernando, saldrá por allá Sequeira, que ya jugó por aquel lado, para que vaya teniendo el abogado. Al suelo iba Cerdán, uñas y dientes, trababa por segunda vez, la pelota le vino quedando a Golomba, 3/4 de cancha, va a abrir por este lado para Seba Silva. Seba Silva se va a apoyar en la derecha para Machado, no podía llegar a destino, sí, Tommy Silvero, que se resbalaba. El que estaba firme era el Beto Gómez, que la mandó por allá arriba para Silvero, que la bajó con el pecho y la dejó para Cristóbal Ramírez. La vuelve a tener Gómez, la mandó para arriba. La baja Florentín para que juegue Machado. Aguanta la pelota Denis Benítez, que abrió bien para que vaya Calen. Le comió la cuerda Calen, va Calen hasta el fondo, va a venir el centro, trabó con Cristóbal Ramírez. Era fuerte el tranque, ganó el córner el jugador franqueado. Será córner para Guaraní, será el primero. Vendrá desde la derecha. El encargado de meterlo será René Villalba. Lleva a su gente alta también, ya lo veo llegar a Florentín, va Sebastián Silva. Golomba, que se relame y quiere un gol. Se viene el local, minuto 5. Dio la orden Harold Lemos. Vino el córner para Guaraní, fueron todos arriba. No valía, dice Golomba. Perdón, dice Harold Lemos, porque Golomba se agarraba con Richard Rodríguez, me parece. Esta a la pelota se fue, la pelota se había ido, no le entró bien entonces René Villalba cuando lanzó el córner. Así es, la pelota que no agarró el chanfle que pretendía, ¿no? En la ejecución se fue, pasó la línea y es por eso que cobró este saque de arco. A pesar de todo, había agarrones en ese tiro de esquina, como lo va a pasar en toda la tarde. Se arman los duelos en el área también y se pone lindo este clásico que por el momento está 0-0, pero me parece que en los primeros 45 minutos, Kevin, vas a tener el privilegio de poder gritar el primero. Y aparentemente sí, viene lindo desde esos colores. Saca Galeano la pelota, corta el cielo del Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Allá la vienen bajando. Había foul contra Florentín. Me parece que el que cargaba era Mauro Gómez, que desde un comienzo ya lo vemos metidos en varias circunstancias peligrosas. Canta y canta el público de Guaraní. Tiembla esto. Saca Sequeira, fueron todos arriba. Cristóbal Ramírez la bajó para el medio. Ojo acá porque Denis Benítez ganó bien y se viene Golomba. Rechazaron y la pelota le fue a quedar por aquel lado. No alcanzaba a hacer pies Velázquez. En dos ocasiones mal Mitre. Casi aprovecha Guaraní esto. La tiene Denis Benítez. Allá va el chiquitín. El dueño de la mitad de la cancha de la franja. Se la robaba en sobre uno. Pegó en sobre uno por último. Así que la va a dejar para Roa y Roa la va a mandar para arriba. La dejó salir bien por aquel lado Machado. Lo veo cómodo a Guaraní en este momento en el campo de juego, Fernando. Así es que ven y ahora por el medio quiso aprovechar, quiso romper y aprovechó Richard Rodríguez ahí cortando, salvando como último hombre porque se quedaban mano a mano con el arquero y era una muy buena oportunidad para abrir el partido. Hay un jugador que está adolorido, me parece que es Denis Benítez. Me parece que es el chiquitín, el 5. Así es, está caído. Se queja de un golpe en la espalda. Me parece que viene por ese lado. Harold Lemos dice no pasó nada. Será lateral nomás. Lo hará Joaquín Machado. Ya la mandó para arriba para Golomba, que alcanzaba a peinarla. Pero Mazacote jugará más para atrás para su arquero. Quien la rechaza para Cerdán, que no va a poder llegar. La pelota sale nuevamente. Será otra vez lateral para Guaraní. Unos metros más adelante nada más. Machado, que jugó con su central de Vallejos. Vallejos para Florentín. Empieza a salir Guaraní. Antonio Franco. Larga la pelota
para Velázquez, que no podía ante la marca de Manu Roa. Bastante movido el comienzo de los bancos suplentes, Fernando. Así es, bastante movido, muchas indicaciones en estos primeros minutos. Y ojo en los duelos también, porque recién Richard se acercaba a Velázquez y le pegaba un cortito por la cabeza, un cachetazo, recién lo miraba, así que se comienzan a armar los duelos también ahí cerquita del área, a seguirlo porque se va picando a poquito el clásico. Duelos de clásico. Enzo Calen, que no podía controlar la pelota, será lateral para Bartolomé Mitre. Cristóbal Ramírez. La va a jugar rápida para Gómez, no, porque estaba atento Santiago Benítez. Allá la mandó Cristóbal Ramírez para arriba. Quien estaba atento era Vallejo. Sale Calen con la pelota. Gómez para Silvero. Silvero para Gómez. Gómez para Ramírez. Llueve otra vez. Sale Florentín con la pelota. Traba Seba Silva. Un pisotón fuerte de Enzo Bruno. A Denis Benítez, que reclama todo el banco de Guaraní Antonio Franco. Y no va a pasar desapercibido. En 8 minutos, casi 9, tenemos el primer amonestado del partido. Fernando, Enzo Bruno le pegó una burra bárbara al chiquitín. Así es, no le pidió el documento, no miró la edad, sino que dijo, estos clásicos se juegan así, bastante temeraria. Fue fuerte abajo, le dejó marcados los tapones seguramente. El público reclamaba amarilla, el árbitro que estaba cerquita también. Y es por eso que es el primer amonestado del conjunto de Bartolomé Mitre. Le duele a Denis Benítez, que recién vuelve a tomar postura en el partido. Más atrás le dice Harold Lemos, será Lucas Florentín el encargado de hacer el tiro libre. Juega rápido ya para Vallejos. Está en juego otra vez la pelota. Minuto 10. Sale Machado por aquel lado. Levantó la pelota por aquel lado para Velázquez. Velázquez va a venir con el centro. Se frenó ante sus pasos. Y no llegó a destino porque Cerdán estaba atento. Ya la mandó para arriba. Para Guido da Silva, pero no podía ante la marca de Vallejos. Será lateral para Bartolomé Mitre, que lo hará Manu Roa. Por el momento se mete más de lo que se juega, Fernando. Así es, ahora comenzó, después de esos primeros buenos minutos que tuvimos al principio, comenzó a cortarse un poquito. Famosa pierna fuerte, tratando de cortar el circuito de los equipos para que no sufran, ¿no?, los jugadores en el área y no puedan quedar en el mano a mano. Guaraní que optó mucho por la izquierda y ahora quería jugar por la derecha con Calen, que es uno de los más rapiditos. La pelota que se le escapó, pero me gusta este sector, ¿eh? Si lo aprovechan a Calen, creo que en la individual puede desbordar muy bien y puede aprovechar los centros. De hecho, esa es la mirada de Duto, me parece. Gran aporte de Fernando, porque le decía acá, le pedía acá la pelota. Ya Cristóbal Ramírez la mandó para arriba para Mauro Gómez. Venían a las piñas, venían Gómez y Florentín. Siga, dijo el árbitro. Sebastián Silva la mandó para arriba. Y Richard Rodríguez va a ir a pelearla. Se rebaló Velázquez porque se quedaba mano a mano. No salió, sigue en juego. Ay, Bolea. Le cobró un offside. Y eso es lo que le reclama a Guaraní, porque tardó una eternidad en línea de este lado para cobrarle. El famoso offside con delay que hay ahora, ¿no?, que comienza a cobrarse. Ahí vemos en la repe cómo salieron jugando. Sí, estaba adelantado. Cuando quiso cortarse, rebaló, caía. La jugada que siguió y todos reclamaron. Es por eso que levantó el banderín. Vino la pelota a la derecha, ya la bajaron para Cerdán. Está Guido da Silva dentro del área. Giró de ahí, le pegó. Sequeira se queda con el balón. No alcanzó a hacer pie Guido da Silva, pero era buena, ¿eh? Era buena esta. Ya sale Silva para Golomba para Denis Benítez, que no podía. Le volvió a quedar a Silva. Y allá la manda para arriba Mazacote de punta y para arriba para que vaya hasta el fondo de la defensa de Guaraní, donde el que va a salir es René Villalba. No llegó a destino. Enzo Calen la peleaba por este lado. Vuelve a salir por este lado Denis Benítez. Abrió por allá y le quedó a Cerdán. Cerdán está en 3/4 de cancha. Le quiere pegar de ahí. Le dio Cerdán. La pelota pasó arriba. Avisó Mitre, segunda. Otra vez Cerdán pateando desde afuera del área. Me parece que se siente cómodo Guaraní y Mitre lo espera. Donde se equivoque, va a salir para adelante. Así es, Mitre está con más paciencia, está tranquilo, porque es el equipo que viene a jugar en la casa ajena, como se dice, ¿no? No tiene muchos problemas a la hora de atacar, de apurarse, pero en las pelotas que le quedan
las va a aprovechar. Recién la tuvo Da Silva y ahora Cerdán con el pelotazo afuera del área. Y eso es lo que no quiere Guaraní, que Cerdán no le pegue. El arquero que daba indicaciones para que cierren ese espacio porque saben que tiene muy buena pegada. Sale Lucas Florentín con la pelota. Rebotaba en Mauro Gómez. Será lateral para Guaraní. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Mauro Gómez. Florentín le dijo algo a Mauro Gómez y Mauro Gómez le tiró el codo. Y ahora todo Guaraní le reclama, obviamente. Pero no alcanzó. Para mí, desde acá no alcanza a tocarlo. Pero el tanteo de gratis, dicen en el truco, ¿no es cierto? Tal cual, para mí vio el movimiento del brazo y se tiró antes, ¿no? Que esté el contacto. Es por eso que creo que el árbitro estuvo bien en esta ocasión. Pelota por la izquierda para que vaya a buscar la Velázquez. No va a llegar porque picó una, dos veces. Saldrá desde el fondo Bartolomé Mitre con Manu Galeano. Ahora Golomba le sigue reclamando al árbitro. No, me parece que... Pero es otro de los duelos que tanto nombrabas vos que va a haber que seguir porque se están dando y de lo lindo. Con la pelota viene saliendo Manu Roa. La mandó de zurda para arriba. Pero Vallejos estaba bien posicionado. Ojo a la segunda pelota porque le volvió a quedar a Cerdán y Cerdán para Gómez. Gómez la aguanta. Una patada de atrás de Joaquín Machado. Una de las faltas que no es necesaria porque encima es el primer amonestado en el local. El lateral izquierdo. Me parece que se lleva una amarilla más por reclamar que por la falta. Así es, porque cometió una falta, como decías, innecesaria, pero además protestó, se quejó de más y es por eso que el árbitro saca la primera tarjeta para el conjunto local, primera amarilla para Machado y estos tiros libres no le convienen. Esta falta, como decías, innecesarias para el local, porque ojo que Bartolomé Mitre puede aprovechar estas pelotas. Estuvo practicando en la semana, jugadas preparadas por la vía aérea, así que a tener cuidado, más con el campo, ¿no? Que un rebalón te puede dejar lejos de la marca. Y en una llave donde seguramente todo se va a definir en los mínimos detalles. Minuto 16. Está Bruno y está Cerdán con la pelota. Los dos tienen linda pegada. Dio la orden. El juez levantó la mano en sobre Bruno y le dio él a la pelota. Vino al área. La sacaba por aquel lado. Vallejos le volvió a quedar y ahora Cerdán la va a meter en el área. La pelota pegó, parece que en la mano. No, dice que no, el árbitro dejó seguir y se viene en sobre uno. Y en sobre uno no le alcanzó a entrar bien a la pelota. Se la ganó bien Seba Silva. Sale el 10 con el balón y sale de contra Guaraní Antonio Franco. Va Velázquez contra la marca de Gómez. Gómez con toda la sutileza y toda la experiencia dejó pasar la pelota y se quedó con el balón. ¡Uy! El caño que le acaba de tirar. El caño que le acaba de tirar. Me parece que era Machado, sí, por aquel lado. René Villalba no podía controlar. Sale Cristóbal Ramírez. Le entró feo a la pelota. Y se ganó el de la platea. Una buena y una mala, ¿no? La buena, el caño y cómo salió jugando. Y ahora este rechazo que la gente también comienza a participar y a gritar. Pelota peligrosa ahora. Pelota que venía al área, la saca Cerdán ya. La tiene Mauro Gómez que giró en una baldosa. No pudo ante la marca de Bogado, el que la tiene Silva. Va a abrir por este lado para René Villalba. Villalba para Silva. Se junta este tándem. Pelota larga para Callem, que es lo que pide un poco el juego, pero Callem de espaldas le va a costar arrancar. Y así, de esta manera, si no hilvanan algo más, va a ser difícil. Así es, lo agarraron de espalda a Callem, lo pedía... Estaba estático, el movimiento, era buena la posición y la asistencia, pero no estaba bien ubicado el jugador, por eso le recriminaba la pelota que se va afuera. El arquero ahora que se toma el cuello, parece que comenzaron a pasar cositas también de la tribuna, pero esto sigue, no pasó nada grave. Se quejaba de que cayó algo, pero Harold Lemos lo tomó más como un intento de hacer tiempo. Sale Mazacote con la pelota, la mandó larga allá arriba para que Cerdán peine, no llegaba. Sigue para Mitre la pelota porque la tiene Bruno. Y Bruno para Gómez. La robó Guaraní y sale con Seba Silva que la abrió por este lado para Enzo Callem. Daba una mano Tomás Silvero en el retroceso. Ramírez para Richard Rodríguez. Ojo que se la van a robar. Richard firme, saca para arriba. Había falta anterior de Denis Benítez contra el capitán Auriazul. Será tiro libre para Mitres, que saldrá desde la zona defensiva. Ya jugó rápido por este lado para Villalba, que se quedó corto. ¡Ay! Y picó porque se venía Silvero. Ojo y atentos con esta jugada que Mitre la ha hecho mucho en este torneo. La pelota larga para Silvero, que casi siempre aparece habilitado. Así es.
Buena apertura por el costado, como lo decía Silvero, que es muy rápido, se proyecta bien por los costados y que es muy peligroso también entrando al área con la pelota dominada. A tener cuidado el conjunto de Guaraní en esta, que por poquito sí no le quedó al 7 de Bartolomé Mitre. Pelota que la busca defender Guido da Silva, se la robó, da Silva está en juego, la pelota la va a sacar para atrás para Tommy Silvero con la zurda, vino el centro para Mauro Gómez que llegó, Sequeira, ojo con esta, robó otra vez Mitre y se pone de cara al gol con los jugadores rapidito y salió la contra, se armó el partido, porque se viene Velázquez, corta la cancha en diagonal, la va a cruzar por este lado, la dejó para Denis Benítez y Denis Benítez para René Villalba, la tiene el lateral derecho que va a venir con el centro para Golomba, la saca, Richard Rodríguez no pasa el peligro porque la tiene Bogado, y Bogado para Denis Benítez le dio, la pelota se desvió y va a terminar en el córner, será córner para Guaraní Antonio Franco. Será el segundo de la tarde, vendrá desde la izquierda, se armó esto de la linda llegada de Mitre a este trombón de Guaraní. Tal cual, se puso lindo, ahora se prendió, después del juego cortado, apareció muy bien Gómez, que casi la empujó, el arquero estaba bien posicionado, esa pelota que no caía nunca, le quedó servida, y en la réplica, en la contra, Guaraní que la armó muy bien, un centro en el área, después se ensució un poquito y ahora tienen este lindo tiro de esquina. Tiro de esquina, dio la orden el juez, vino la pelota al área, van a ir todos a pelearla, ganaba Mauro Gómez dando una mano en defensa, sale la contra, no llega a destino porque el que la tiene es Velázquez, Velázquez la jugó un poco para atrás para Bogado, con la pelota el 8, la mandó para Enzo Calen, la pelea Mauro Gómez dando una mano, la tiene otra vez Velázquez que va a salir jugando desde atrás, la dejó para Calen, ahora sí, ojo con esto, vino el centro de Calen, fue al área, Golomba no alcanzó a definirla y la sacó Manu Roa, se vino Guaraní, se despertó Guaraní, la gente lo sabe. La gente lo sabe, sabe que es el momento de Guaraní en el partido. Mitre lo espera, se mete cada vez más atrás y el local de inteligente forma empezó a encontrar su lugar en el partido. Así es, Kevin, y a los 20 minutos apareció Calen por el costado, un centro milimétrico para Golomba que casi conectó de cabeza. Le dio Benítez, la pelota alcanza a salir despacio, Roa. No escuchó el grito de Galeano, venían a las piñas otra vez Da Silva y Vallejo, la va a sacar Florentín, sale por el medio, está intenso el partido, ahora sí, este es el partido que vinimos a ver, Machado no podía con la pelota, mete Gómez, saca otra vez Machado, le cayó a Villalba y Villalba la va a mandar para arriba, la mató en el pecho Cristóbal Ramírez, para arriba otra vez, la tiene Silva, bájela usted, tranquilícela usted Silva, por favor, la tiene el 10, se la lleva de lo guapo, lo levantó Cristóbal Ramírez para arriba. No hubo falta, sí, lateral para Guaraní. 20 pasado ya. La hizo Villalba para Golomba. La saca Tomás Silvero y la mandó para arriba. Guido da Silva la bajó para Mauro Gómez y Gómez la va a abrir por aquel lado para Cerdán. Cerdán jugó para atrás, ojo con esta jugada. Es tan peligroso para jugar la pelota para atrás. Fíjate que ahora Richard la intentó salir jugando con Roa. Cada vez que pica se hace bastante difícil jugar, pero se puso intenso la cosa, Fernando. Se puso intensa la cosa y el que lo trata de llevar, ¿no? Es Guaraní, pero Mitre sigue siendo peligroso. El primero que se equivoca, me parece que va a recibir ese gol que le va a costar un poquito, pero a eso están jugando, a no equivocarse a la segura, por eso se corta mucho, pero la jugada que tuvimos hasta el momento, Kevin, a la altura de esta final. Yo recuerdo una por lado seguramente, pero Guaraní intenta un poco más, se quiere empezar a acomodar en el campo de juego. Tiro libre para Mitre en esta ocasión, 3/4 de cancha. Ya llevó toda la artillería pesada al área. Están Bruno y está Cerdán, está Enzo y está Rodrigo. Dio la orden Harold Lemos, será Bruno el encargado de jugó rápido para Cerdán, está la pelota dentro del área, Cerdán le dio de ahí, sacó el arquero Sequeira, quemarropa el pelotazo de Cerdán y saldrá la contra para Guaraní, no, Denis Benítez se la traga un ratito más, la abrió por este lado para Villalba, ojo con esta, me parece que es lo más peligroso del partido, ahora la vamos a ver, vino la pelota cruzada por aquel lado para Velázquez, estaba habilitado dice el árbitro, será lateral. Ahí está la repetición, excelente, ¿eh? Muy bien la jugada porque salieron jugando por la derecha. Cerdán que ganó en velocidad, sacó el derechazo, la bomba contra el palo y el arquero que estaba atento, como decía Kevin, la más peligrosa y ya tuvo dos Cerdán, ¿eh? Ojo a tener cuidado porque está apareciendo libre por el sector derecho. Pelota de Denis Benítez, que la tiene, se va a sacar de encima Roa, no podía contra la marca de Cerdán.
que se quedó corto porque no llegó a destino. Tomás Silvero, la tiene René Villalba, le dio de ahí, la pelota pasó lejos. No le gustó para nada a Duto. Lo nombrabas un poco vos, Fernando, también, lo de el trabajo en la pelota parada durante la semana. Así es, como la semana ya se conocía y se especulaba que posiblemente el día domingo sí llegarían las precipitaciones, estuvieron practicando en la semana. Ayer pude escuchar en los pasillos porque saben que en la mínima se va a decidir este partido y sabe bien Bartolomé Mitre que puede lastimar por esa vía. Tanto los centrales como los delanteros van muy bien de arriba y en un descuido y en algún rebalón pueden encontrar la llave del gol. Pelota por la izquierda que la viene teniendo Machado. Para Guaraní, se hace peleado el partido. Ganaba Cerdán, la pelota estaba afuera, dicen. El lateral para Guaraní, Antonio Franco. Canta y canta la gente de Guaraní. Minuto 24 y medio. Falta el gol, pero está lindo el clásico posadeño. Pelota de Denis Benítez. Daba una mano para salir del fondo Roa. Se la robó bien Vallejos y la metió en cortada para Calen. Calen está dentro del área, le salió mal la pelota, no llegó a controlarla bien en dos ocasiones. Para el pálpito del corazón auriazul, Manuel Galeano. Le costó un poco la primera pelota, pero otra vez lo vuelven a encontrar y bien trazando las diagonales Calen. Sí, Calen, un jugador muy interesante que otra vez apareció por la derecha. No fue centro ni al arco, ¿sí? Miró, levantó la cabeza, vio que venía un compañero, no le salió bien la jugada, pero fue peligroso igual. Este jugador con paso por el rojo de Avellaneda, estuvo sumando minutos en Independiente en la temporada, hasta la temporada 21-22, así que viene con una muy buena formación. Pelota de Sequeira ante la marca de Cerdán, la mandó el arquero de la franja allá arriba para Calen. Ganaba Cristóbal Ramírez. La va a pelear Silvero, no podía ante la marca de Florentín. Sale el central, franjeado, ya la mandó por allá arriba para Golomba, que no alcanzó a rebotarla. Silvero antes que se vaya, rebotan Calen por último, será lateral para Guaraní Antonio Franco. Lo hará Ramírez. Algo le reclama ahora Sebastián Silva a Harold Lemos. Se hace bastante discutido también de ratos el partido, Fernando. Se discute todo, se pelea todo, se juega con pierna fuerte como toda final y como decías, solamente falta un condimento, solamente falta que llegue el primero y este partido se arma más que nunca. Rebotaba Golomba para Denis Benítez que abrió bien por este lado, está habilitado Velázquez, no, Velázquez volvía, Golomba le reclama cara a cara a Lemos. Jugaron rápido, lo cierto es que no nos dieron ni tiempo de parar porque Richard Rodríguez abrió para Rodrigo Cerdán. Cerdán va a venir con el centro malísimo, porque el centro cayó en la tribuna. Llegan los silbidos para el jugador visitante. Interesante para ver esa jugada que lo pedía todo el banco. Para mí, de acá a simple vista, estaba adelantado Velázquez. Así es, todos recriminaban, todas la pedían, pero estaba adelantado el jugador y en la réplica, como decías, la silbatina, ¿no? Porque le pegó bastante mal, bastante fulero la pelota que fue contra las gradas. Esto sigue 0-0. Todos los clásicos tienen algún jugador picante. De este lado tenemos los dos, ¿eh? Enseguida empezamos a hablar porque la pelota viene para Golomba, salió lejísimo Mazacote y con el pie bastante arriba. Dice que no el árbitro. Calen por el lado de Guaraní y Cerdán seguramente por el lado de Mitre. Son los que más participaron y más peligro trajeron al arco rival. Bruno viene saliendo con la pelota. Se la robó bien y se va Enzo. Pero llega ante la marca Vallejos y la mandó para Calen. Cristóbal Ramírez ganando bien la pelota. La pelota pegaba en la mano de Cristóbal Ramírez, dice Harold Lemos. Tiro libre para Guaraní. Un lindo tiro libre. Lindo tiro libre para la franja. Que lo pedía, que lo recriminaba, que el árbitro también cobró, que estaba cerca. Silvero que le alcanza la pelota. Y el árbitro dando la indicación ahora de que esperen el silbato, pero Golomba se hace el distraído, camina, se quiere desmarcar. Y por atrás de él también sobra uno, cuidado con esta pelota. Minuto 28-17, minuto 28-19, vino el centro de Denis, allá fueron todos arriba, sacaba Richard Rodríguez. No pasa el peligro porque Vallejo la va a volver a tirar allá, pero Roa se la devuelve. La pelota va a caer en la tribuna.
Ahora se hace bastante engorroso el partido, sí, porque se pega, se charla más de lo que se juega. Tal cual, se discute mucho, se habla mucho. Por el momento se calmaron, ¿no? Las amonestaciones tenemos una para cada lado, para el lado de Mitre, Enzo Bruno, el único amonestado, y para Guaraní, Machado, el que se ganó con la tarjeta amarilla por una falta y después por protestar. Creo que más por protestar que otra cosa, pero esto sigue, ¿eh? Se juega con pierna fuerte, otra falta más. Y me parece que en la pelota parada en algún córner podemos tener alguna chance con más claridad, porque se cortó un poco lo futbolístico. Es cierto, se cortó por ahí los circuitos de juego. Ambos van a buscar bastante ir por arriba. En esta ocasión, tiro libre para Guaraní. 3/4 de cancha, seguramente lo van a meter allá de lleno en el arco de Galeano. Canta y canta el público de Guaraní, responde el de Mitre. En la primera final del torneo provincial misionero, somos Deporte Misiones. Minuto 29, casi 30. A ver qué hacen con esta jugada. Benítez la va a jugar rápido, me parece. No, porque esperó la distancia de la barrera. Benítez la levantó para que vaya Golomba. Fue Golomba. Llegaba cómodo Galeano a la pelota. Corren los segundos. Ahora sí. Media hora de juego, Fernando. Nos ilusionaron en un momento. Ahora cayó en un pequeño bachecito. El clásico. Así que los primeros 15 minutos fueron muy vertiginosos, ¿eh? La verdad que atacando los dos equipos. Mitre que pensábamos que iba a especular un poquito, pero ahora se viene una. Pelota para Calen, Calen. ¿Sabés qué? Después alcanza a rematar Calen y la pelota pasa cerquita. Pero estaba todo inhabilitado. Cuando el banco de suplentes se explotó contra el asistente. Cuando ahí vemos la repetición. No, para mí estaba fuera de juego. Así es, finita, porque decíamos, se viene una muy buena jugada, muy buen ataque y así fue. Calen igual remató la pelota que se fue afuera, apenita nada más, pero estaba todo invalidado por la posición fuera de juego. Cuando Seba Silva sigue hablándole al árbitro, Duto discute con Ronnie Ruiz, que es el cuarto. Pelota vino por este lado le erró a la cancha Richard Rodríguez y ya jugaron rápido. Pelota en juego. Saca la pelota para Bruno. Se hace peleada. Gana Velázquez, otro que está teniendo un buen partido. Con la pelota Silva. La abrió por este lado para Machado. Contra la línea Machado, la mandó para arriba y Richard Rodríguez alcanzó a bajarla. Casi la muerde Velázquez. Es bueno el pasaje del partido de Lucas Velázquez también en Guaraní, Fernando. Sí, muy buen partido. En los últimos minutos creció el conjunto de Guaraní de los pies de Velázquez, buscándolo mucho a Calen. Calen que confía mucho en su velocidad, pero muchas veces se queda en posición fuera de juego a causa de esa virtud, ¿no? Un poco acelerado el jugador que quiere lastimar por la derecha cuando tenemos una tarjeta amarilla ahora. Para Duto, fue al técnico. Para el técnico, por la protesta, ¿no? Hay cerquita, otro amonestado más. En esta ocasión el director técnico. Pelota que pelea Guido da Silva y la va a ganar. Dejó de irse porque será lateral para Mitre. Me parece que seguía reclamando aquel fuera de juego de Calen. Que de todas formas lo vimos en la imagen y me parece que no hay nada que discutir de más. Lateral que hará Cristóbal Ramírez para Bartolomé Mitre. Lo va a meter de lleno en el área, parece, sí. Allá vino la pelota para Mauro Gómez. No llegaba a destino ante la marca de René Villalba, que la tiró en el córner. Será córner para Bartolomé Mitre. Será el tercero y vendrá desde la izquierda. A ver, por arriba, Fernando. Así es, como decías, el tercero. Veremos si puede ser la vencida para el conjunto de Bartolomé Mitre, que sigue buscando por la vía aérea. Se siguen acomodando en el área. Puede ser peligrosa esta. Silvero lo espera fuera del área. Veremos si la prepararon o si va directamente al punto penal. Dio la orden Harold Lemos. Va a venir el córner para Mitre. Fueron todos arriba. Ganó Guido da Silva. No podía conectar. Sale la contra. Porque la va a ir a pelear por aquel lado René Villalba. Perdón, era Machado
quien alcanzó a rebotar la pelota. Será lateral para Mitre. Algo le hace seña Galeano a Harold Lemos por su línea y ahí va a venir a ver, va a venir a charlar. Lemos lo va a charlar con Suárez. No, perdón, con Sanabria. Vamos a ver en qué desemboca la charla de los árbitros. Algo hay mal. Ahí se acerca a charlar con Ronnie Ruiz, que es el cuarto árbitro. Y Harold Lemos le hace una seña. Algo es acá, en la salida de los túneles. Algo está mal ahí. Alguien parece que no debería estar ahí. Sí, así es. El árbitro que está haciendo señas al túnel, dando indicaciones que se retire si una persona que no estaría habilitada para esto. Me imagino, ¿no? Protestando contra uno de los árbitros que está muy cerquita. Y por eso fue la advertencia también del juez de línea para que se acerque y pueda corroborar todo lo que estaba sucediendo al costado. Ahora sí, ya está en juego. Otra vez la pelota vino para Guido da Silva, que no podía ante la marca de Bogado. Bogado se prendía, le cobró carga. Y será tiro libre para Mitre. Mientras lo sigue charlando Duto a Ronnie Ruiz en esta ocasión, al cuarto árbitro. Esperen el silbato, dice Harold Lemos otra vez. 35 minutos. Es la final del Provincial, lo vivís por Deporte Misiones, dio la orden el juez. Bruno la jugó rápido, leyeron bien la jugada, Ojo que leyeron bien la jugada y sale Denis Benítez con la pelota, son 4 contra 4. La jugaron rápido para Golomba que arranca por izquierda. Se viene la contra, Golomba la va a cruzar toda por este lado para Velázquez. Velázquez la intentó bajar, no había nadie por el carril del medio. Y Bruno saca la contra que no llega a destino porque le quedó a Bogado. La pelea Silvero y Denis Benítez se queda con el balón. Sale Bogado con la pelota. Se sacó de encima muy bien a Cerdán, se viene Bogado, 8 contra 8. Bogado tiene la pelota, le ganó la cuerda, se va a meter, va a venir con el centro al área, la rechazó Mazacote, la tiró en el córner. Creció Guaraní, bajan las palmas. Aplausos para el 8 de Guaraní que se jugó en la individual y fue bien. Mazacote apenas la terminó cerrando. Será córner para Guaraní otra vez. Muy peligrosa. Se metió por la izquierda, a pura gambeta, ganó velocidad y Mazacote con lo justo, como lo decía, la tiró afuera, la pelota que pidiendo permiso salió y se levantó el público porque fue muy buena la intervención, la jugada y se viene otro tiro de esquina para la franja. Dio la orden Harold Lemos, va a venir el centro, ya la jugaron rápido para Golomba, Golomba para Villalba, Villalba para Golomba, para Calen era, Calen se resbala, le jugó una mala pasada al campo de juego. Se terminó justamente este, saldrá desde el arco Bartolomé Mitre. Hay ratos que nos ilusionamos por completo, Fernando. Así es, momentos donde nos ilusionamos mucho, momentos donde se plancha un poquito, donde se empieza a enfriar, donde se empieza a pegar y después con alguna pelota parada, con algún córner, nuevamente nos volvemos a ilusionar. En muchos de los tiros libres de Bartolomé Mitre o en los tiros de esquina, Guaraní es el que intenta salir de contra. Le faltó esa fineza, esa justeza para no quedar en la posición indebida y ahora otra vez está buscando con Calen en el conjunto de la franja. Sale con la pelota Calen, 3/4 de cancha, viene Guaraní, lo tocó Silvero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Todo Guaraní reclama que fue adentro, dice Harold Lemos estaba al lado de la jugada. Será tiro libre para Guaraní. Ahí vemos la repetición. Cuando Calen se termina de sacar encima, para mí es foul. Sí es foul. Ahora, no sé si adentro, Fernando. Tal cual, que falta fue falta. Veremos la zona de impacto. Fue afuera, fue cerca de la línea, pero Calen cae completamente adentro del área, por eso la duda, por eso la protesta. El banco de suplentes también que se levantó a protestar porque pedía penal, pero fue afuera, fue al borde de la línea y el jugador cae completamente adentro del área, por eso la duda, pero estuvo bien en esta ocasión el árbitro del partido. Y está avalado, así que démosle la derecha a él. Será René Villalba el encargado del tiro libre, 4 en la barrera, minuto 38 y medio, casi 39. Qué lindo momento para empezar a gritar el primero, arma la barrera Galeano que no quiere saber nada del primero.
Se acerca Denis Benítez, pero me parece que no le saca a nadie. A René Villalba. Dio la orden, el juez le dio a René Villalba, la pelota se fue arriba. Cuando le reclamaba a Seba Silva, era arco igual. Me parece que no fue la mejor ejecución, pero era arco. Así es, fue una falta, una pelota, un tiro libre que pedía un buen disparo directamente al arco. Lo pensó un poco, quedó en la duda, no le salió de la mejor manera. Se preparó, apuntó. Ahí lo vemos en la rep. La tiró muy, pero muy por arriba. No le salió bien. Y es por eso que este encuentro, este clásico, aquí en el Clemente Argentino Fernández Oliveira, sigue 0-0. Sacará Galeano la pelota. Minuto 39 y medio, 0-0. La primera final del provincial. La pelota que corta el cielo del Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Allá la ganaba bien Vallejos. Ahora Calen, Colomba con la pelota ante la marca de Richard Rodríguez. La aguantó bien Colomba, ganó bien Richard Rodríguez que sale, agarró la lanza y va, jugó para el medio para Gómez, ahí está Gómez, se viene Mitre, la jugaron para Tommy Silvero, está Silvero, va a venir el centro al área, fueron todos, el único que llegó fue por aquel lado Machado, que con la cabeza la tiró en el córner, será el cuarto para Mitre, vendrá en esta ocasión desde la derecha de contra Mitre, me parece que puede encontrar más espacios porque Guaraní se desarma a la hora de atacar, Fernando. Así es, Guaraní que queda descompensado, queda desordenado cuando Bartolomé Mitre lo agarra en esa contra. Ojo con Silvero que siempre lo encontramos solo por el sector izquierdo y sacó un centro que en esta ocasión no lo encontró ningún compañero. Vino el centro, fueron todos arriba, no alcanzó a llegar Mazacote, el que cabeceaba en primera instancia era Richard Rodríguez, cabecearon los dos centrales en el área de Guaraní, zafó de milagro, no alcanzó a conectar la Mazacote. Y Mazacote que siempre va, uno de los caudillos que tiene Mitre, se metió en el área, se plantó, saltó, se elevó en ese lugar donde hay que estar bien posicionado para pelear, para luchar ante los centrales. Ganó de arriba, pero casi la pelota que se mete por el segundo palo no llegó en la segunda posición el relevo. Y Mitre que por la vía aérea está mostrando cosas interesantes. Sale Guaraní con la pelota, rebotaba en Guido da Silva y se termina en el lateral. Minuto 41 y medio casi. Sobre uno que le pasa despacio la pelota. Que corran los segundos para la visita. Es lo más conveniente seguramente. Machado, el encargado del lateral. Cuando vuelve el balón, hay dos pelotas en el campo. La jugaron para atrás para que salga Vallejos. Y hasta el 0, sí, porque arranca el 1, en este caso Sequeira. Revolea la pelota para Calen. No podía contra la marca de Cristóbal Ramírez. Van a venir a pelearla por este lado. Mauro Gómez que se hizo bien del balón. Antes que se vaya la tiene Mauro. Sí se fue, dijo el Lyman. Harold Lemos le da el ok y será lateral para Guaraní. Villalba ya tiene la pelota en las manos. La jugó para Sebastián Silva, que la mandó allá arriba para que vaya Denis Benítez, no podía. Mazacote la bajó para Enzo Bruno. Enzo Bruno tiene el balón, la dejó para Cerdán. Allá va Rodrigo Cerdán, no alcanzaba a llegar a destino. Se rebaló Villalba. El que tiene la pelota es Tomás Silvero, 3/4 de cancha. Se sacó bien de encima un hombre. Tiene Silvero la pelota. Rebotó por último en Florentín. Después otra vez en Silvero. Saldrá Guaraní desde el fondo. Pelota para el conjunto de Guaraní Antonio Franco tras la proyección de Tomás Silvero, que la primera la pudo esquivar, la pudo gambetear. En la segunda sacó el centro, la pelota que impactaba a él. Y ahora que el conjunto de Guaraní trata de salir limpio, pero la pierde nuevamente. La tiene Denis Benítez. Se saca un hombre de encima Benítez. Le siguen entre dos. Era buena la marca de Enzo Bruno, pero no la de Tomás Silvero, que parece que lo camisetea. Volvemos para atrás, dice Harold Lemos. Será tiro libre para Guaraní. Saldrá desde el fondo. Ya lo hizo Seba Silva. La tiene Benítez, la levantó para Calen. La pelota se le escurrió entre medio de las piernas y va a pelearla contra Ramírez. Será lateral para Mitre. Bastante disputado cada balón. Minuto 43. Ramírez mandó la pelota para Enzo Bruno, que alcanzó a peinarla, pero la sacaba Florentín. Ahora Gómez para arriba para Guido da Silva, que la hizo bien.
pero no habían entendido la jugada ni Cerdán ni Mauro Gómez. Pelota para arriba, Mazacote se quedó corto y la tiene Villalba. Ojo con el 11 de Guaraní, se viene Villalba, va a entrar al área, está el zurdo, le dio de ahí, le dio con poca fuerza, se quedó pidiendo, reclamando un golpe, llegó mansa la pelota a las manos de Galeano, sale desde el fondo Mitre, Fernando. Así es, intentó Villalba, se tuvo fe, encaró por la izquierda, le metió un poco de sprint, de explosión de velocidad, se fue quedando sin fuerza para sacar el remate, es por eso que el arquero se inclinó un poquito, la Atenas sola guardó y ya salió jugando con tranquilidad. Pelota de Vallejo que rebotaba por último en Cerdán, minuto 44, veremos cuánto más podrá agregar Harold Lemos. No recuerdo grandes parates. No, la verdad que no tuvimos tantas interrupciones en el partido, así que a la espera, imagino 2 o 3 minutos como mucho que viene, pero veremos qué decide el árbitro del partido. La tiene Denis Benítez, la rebotó para Nicolás Golomba, no podía y saldrá desde el fondo Guaraní. La tiene su central, el capitán Richard Rodríguez, la mandó por abajo para Mauro Gómez, que pivoteó, aguantó y la dejó para Cerdán. Cerdán va a abrir por este lado, no alcanzaba a llegar a destino. Pelota la tienen sobre uno, no pasa el peligro. Se la robó bien por aquel lado Villalba y la jugó por este lado para Denis Benítez, que en primera instancia no podía y ahora sí se reivindica. Sale el 5, el chiquitín. La jugaron bien, la movieron. Iba saliendo Axel Bogado, no llegaba a destino, el que la tiene es Gómez. Y ahora Da Silva, y Da Silva va a abrir para Tomás Silvero, que se va Silvero, está dentro del área, Tomás Silvero le va a dar con la zurda, la pelota, la terminó cerrando Nicolás Vallejos. Justo en la parte donde duele, la tiró en el córner, será el quinto para Bartolomé Mitre, vendrá desde la izquierda, una de las últimas del primer tiempo, veremos cómo lo aprovecha el Auriazul. Y esta es peligrosa, ¿eh? Puede ser una de las últimas, como la decía, y si la aprovecha bien, se puede ir con la ventaja a los vestuarios del conjunto de Bartolomé Mitre, que sigue lastimando de contragolpe con Tomás Silvero, buscando el centro, en esta ocasión el remate, la pelota que impactaba en el jugador de Guaraní, y tenemos otro tiro de esquina. Se toman en el área, pero dijo Harold Lemos que jugamos, vino el centro de Enzo Bruno, fueron todos arriba, Richard Rodríguez alcanzó a cabecear. Cuando Harold Lemos se lleva el silbato a la boca, se terminó el primer tiempo. La última la tuvo Mitre. Cabezazo de Richard Rodríguez que terminó lejos del palo, pero cabeció solo, Fernando. Así es, sigue ganando arriba Bartolomé Mitre, sigue imponiéndose, creo que aprovechó mejor la pelota parado, los tiros de esquina que tuvo a favor el conjunto visitante que el local, y con este cierre lo terminó demostrando, ¿no? Richard, que saltó, cabeceó solo, no fue la dirección que por ahí él esperaba. La pelota que se fue bastante lejos del segundo palo, pero creo que termina tranquilo el primer tiempo el conjunto de Mitre. Se terminó el primer tiempo. Es la ida de la final provincial, 0 para Guaraní, 0 para Mitre. Somos Deporte Misiones, no se despegue de ahí. Enseguida regresamos para el análisis y los segundos 45 minutos.
Cuando vuelve al campo de juego Guaraní Antonio Franco, ya estamos nosotros, somos Deportes Misiones. Se vendrá el segundo tiempo de esta primera semifinal del torneo provincial misionero. El análisis del señor Fernando Galarraga. Así es que hoy tuvimos un primer tiempo que nos ilusionó, que nos entusiasmó como empezó. Guaraní proponiendo y Bartolomé Mitre, que también no especuló, salió al golpe por golpe en los primeros minutos. Tuvieron jugadas muy interesantes. Da Silva en una de las primeras, Cerdán, que tuvo varias en el primer tiempo de larga distancia, dos que fueron muy buenas intervenidas por el arquero. Mazacote también, que se sumó en el momento en la pelota aérea, junto con la última de Richard Rodríguez. Y del lado de Guaraní, del conjunto local, Bolomba, Calen también fueron uno de los hombres más interesantes que estuvieron cerca también de abrir el marcador. En un momento se volvió cortado, como todo clásico, se jugó con pierna fuerte, mucha fricción, se habló mucho, dos amonestados en el primer tiempo, para Mitre Enzo Bruno, para el conjunto de Guaraní, Machado y también su técnico por protestar, Ronald Dutó. Así que mientras nos preparamos para este segundo tiempo, que me imagino que vamos a tener algo parecido, ojalá que en el primer tiempo, que salgan a jugar, a buscar el gol
Y creo que cuando entra el primero se arma el partido porque ninguno va a querer irse con la desventaja a la próxima semana al partido de vuelta. Así es, ya están ambos equipos en el campo de juego. No veo ninguna cara nueva, así que me parece que le reclama algo Golomba a Harold Lemos. Me parece que es justamente esa jugada que quedó pendiente, la de el offside de Callem. ¿Sí? Me parece que pasa por ese lado, se suma Silva a la charla. Los mismos 11 de cada lado, ¿no, Fernando? Así es, todavía no se realizó ninguna variante, así que salen los mismos 11. Y me imagino la protesta también porque muchos entendían que fue penal, pero no, fue afuera la falta en ese tiro libre peligroso también que tuvo Guaraní. Pero algunos reproches, ¿no? Que le transmiten y le hacen llegar al árbitro del partido. Ahora parece que sí, ya está todo listo, mirando a los capitanes, a los arqueros, y esto va a continuar. Así es, va a comenzar el segundo tiempo. Harold Lemos le pregunta a los arqueros si está todo ok. Mira su reloj. Bien, amigos, ya están jugando los segundos 45 minutos. Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre. Somos Deporte Misiones y esto es la primera final del torneo provincial misionero. Viene saliendo Guido da Silva con la pelota. La primera pelota del partido que vino para Tomás Silvero y ahora para Mauro Gómez. Se va a apoyar por este lado en Rodrigo Cerdán. 3/4 de cancha. Se apoya en el lateral en Manu Roa, que la va a mandar con la zurda bien cortada allá para Guido da Silva, que se apoyaba en el rostro de Lucas Florentín. Tenemos el primer foul del segundo tiempo. Así es, lo cubría, abrió los brazos un poquito de más, y es por eso que lo derribó al jugador de Guaraní, que ya se levanta. Esto va a continuar. La primera falta, como decías, algo calcado, ¿no? Como finalizó el primer tiempo, cortándose en cada una de las pelotas que venían por arriba. Sequeira, que ya hace el tiro libre, la jugó para Vallejos. Sale Guaraní desde el fondo. No encontró destino ese pase. Será lateral. No le gustó a Duto porque algo errático su equipo en el comienzo nada más. Lateral para Mitre, que ya lo va a hacer Roa. La manda para Guido da Silva. Ahí la tiene el ex La Picada. Roa para adelante nuevamente para que vaya Cerdán. Pero Vallejo llega antes y le pegó fuerte y feo. La pelota cayó en la platea y será lateral para Bartolomé Mitre. Se mueven los bancos de suplentes, Fernando, ¿no es así? Así es, el banco de suplentes de Guaraní ya comienza a hacer el precalentamiento, los movimientos detrás de uno de los arcos. Y el conjunto de Bartolomé Mitre, que también me imagino ya está preparado para lo que designen los DTs. Está en juego, la saca la pelota Machado. Llega hasta Richard Rodríguez Manza y la vuelve a poner para Mazacote. No llegó a destino. Será lateral para Guaraní, que ya lo va a hacer Machado. Jugó para Seba Silva. La tiene el 10, el creativo de Guaraní. Rebotó para Bogado y Bogado para Vallejos, que la manda allá arriba. Prácticamente hasta el área de Galeano, que sin inconveniente la va a dejar salir. Será saque de arco para Bartolomé Mitre. Me parece que arrancó mucho más estudiado que los primeros 45 Fernando. Así es, en el primer tiempo comenzaron con todo, golpe por golpe, y ahora no. Ahora están tomando precauciones, se están cuidando. Obviamente que el primer tiempo fue un desgaste físico muy grande. Todavía queda mucho por correr, por poner, por pelear. Y es por eso que, me imagino, se están cuidando y están esperando alguna muy buena jugada para tratar de aprovecharlo. Saca Sequeira la pelota. Cabecea cómodo Richard Rodríguez, que la devuelve. Ahora la tiene Golomba y Golomba para Denis Benítez. 3/4 de cancha, Benítez se va a apoyar por derecha. El que la tiene por aquel lado es René Villalba. Vino con el centro del área para Golomba. Le sacaron, le quedó a Denis Benítez. Pateó. La pelota rebotó en Cerdán. Siga, dijo el juez cuando pedían una mano. Allá la tiene Silvero. Silvero para arriba. No podía ante la marca de Florentín da Silva. La vuelve a meter allá Cristóbal Ramírez. Y la pelota pica y va a terminar en el pecho de Pablo Sequeira, que ya la bajó y está jugando por aquel lado para Lucas Florentín. Arranca Guaraní desde el fondo. Aguantaba Callem, la pelota no rebotó, salió para el lado del medio. La tiene Gómez y Gómez para Gómez. Y el Beto Gómez con una pirueta la manda para Cristóbal Ramírez. Luego un choque de Enzo Callem. Siga, dijo el juez. El que la tiene es Tomás Silvero.
Y ahora sí, el foul al revés. De Cristóbal Ramírez a Enzo Calen. Estuvo la clásica devolución, primera para un lado, después para el otro. No se la dejó pasar en el medio campo, cortó con la falta. Es por eso que tenemos esta pelota parada y este tiro libre para el conjunto local. Pelota de Vallejo para salir desde el fondo. Ya la jugó por este lado para que la vaya teniendo Machado. Machado enganchó para adentro y la dejó para Golomba. Golomba rebotó bien. El que la tiene por aquel lado es Velázquez. Velázquez contra la marca de Roa. La tiene el 11. La dejó para atrás para Machado. Machado va a meterla en el área. No. Raspaba un poquito de más Cerdán. La tiene Machado otra vez. Otra vez Cerdán. La pelota rebota y no alcanza a irse. Roa la devuelve al campo de juego. Para los centrales de Guaraní en este caso. Para que salga Vallejos. La cruzó toda para Calen. Calen la dejó correr por aquel lado. Para que suba Villalba. Villalba para Seba Silva. La tiene Sebastián Silva. Villalba la va a meter en el área. Sí, la pelota fue al área. A las manos de Galeano. Llegaban bastante a destiempo igual Villalba y Golomba. Intentó por arriba Guaraní, Fernando. Y comenzó a intentar, comenzó a proponer. En esta ocasión buscando un centro para Golomba. Que siempre es peligroso en el área, que siempre se mueve. Y que Guaraní sabe que si le queda la pelota a Golomba, hay posibilidades de gol. En esta ocasión la pelota le sobró mucho y fue directamente a las manos del arquero. Cómodo la rechaza Bogado. Y ahora Mazacote. Y ahora Silva. Y ahora Villalba. No la baja nadie, muchachos. Y Manu Roa, que podía bajarla, la tiró a las plateas. Lateral para Guaraní que ya hicieron. La tiene Silva. Denis Benítez. Se la robó bien Gómez y sale Silvero con la contra. Se viene Silvero, empieza a cortar el campo de juego. Silvero desde ahí la abrió para Bruno. Bruno está dentro del área. La pelota circuló y dejó salirla. Vino Bruno con el centro. Fueron todos arriba. Llegó Sequeira. Cómodo y seguro el arquero del local. Que ya salió jugando para Velázquez. Velázquez la mandó, la pelota pegó en Golomba y la vuelve a tener Silvero. Y Silvero no podía ante la marca de Denis Benítez. La mueve Guaraní ahora. La tiene Machado. La abrió para Velázquez. Contra la marca de Roa. Velázquez tiró una bici. Pasó Velázquez. A ver qué va a hacer el zurdo. Y ahora se frenó ante sus pasos. La tiene Velázquez y está jugando en el suelo. Así es. Lo mismo lo vio Harold Lemos. Pintaba para lindo. Se encerró Velázquez solo, Fernando. Así es, buen chiche tiró, buena bicicleta como lo decías, amagó por un lado, se fue rápidamente por el costado, después no le quedaba nunca la pelota, no pudo cerrarlo de la mejor manera, pero muy bien Velázquez, proyectándose en velocidad y en la individual le salió muy bien. Sale desde el fondo Bogado, la mandó arriba y Richard Rodríguez no llegaba a destino, el que la tiene es Denis Benítez, 5 contra 5, Benítez pegó un burrazo que siga, dijo el árbitro, Calen con la pelota. La tiene Villalba, la cruzó toda. Velázquez había pasado, la pelota se va a perder en el lateral. Será lateral para Bartolomé Mitre. Perdón, se mueve ya el banco de suplentes de Guaraní, Antonio Franco. 8 minutos. ¿Tenés los suplentes de Guaraní, Fernando? Cuando puedas, mientras ya se hace el lateral, Roa lo hizo. Peinaba Cerdán. Le viene a buscar a Guido da Silva. Enzo Bruno, y había foul. Te lo preguntaba porque es el único banco que se mueve hasta ahora. Así es, tenemos a los suplentes que se mueven, que intensifican los movimientos precompetitivos. Vamos a repasar a los que están esperando para sumar minutos en este clásico. Con la 12 está Agustín Terre, con la 13 Ulises Adorián, con la 14 Miguel Méndez, con la 15 Máximo Duto, con la 16 Iván Barrios, con la 17 Santiago Benítez y con la 18 Tiago Barrios. Estos son los suplentes del conjunto de Guaraní, Antonio Franco. Tiro libre para el mismo. Saldrá desde el fondo Vallejos. Dio la orden Harold Lemos, seguramente le va a meter allá, en el rincón de aquel lado. No llegó a destino porque estaba Tomás Silvero atento. La bajó para Mauro Gómez. Cruzó mitad de cancha el goleador. La sacaron para Cristóbal Ramírez. Ramírez con la derecha, con la menos hábil, la va a cruzar para Guido da Silva. No llegaba a destino porque estaba bien parado Machado. El que sale es Bogado. Para Silva. Silva y el rodeo espectacular. Que la va a empezar a encaminar para Denis Benítez. Y Denis Benítez para Calen. La armó bien Guaraní. Se viene Guaraní. Uy, venían a las piñas Mazacote y Denis Benítez. Harold Lemos, le doy la derecha a Harold Lemos que estaba de espalda, eso sí.
Quedó adolorido el chiquitín que le dijo siga, siga. A todo esto es lateral para Guaraní. El árbitro no se enteró lo que pasó, a los manotazos, un jugador caído. Si estaba atento a la jugada, seguramente teníamos un amonestado más, pero esto continúa picante, ¿no? Como el primer tiempo. Se siguen armando los duelos y se siguen armando los enfrentamientos, mientras esto sigue 0-0. Viene saliendo Denis Benítez, que empezó a sentar su figura en el partido. La sacaba Richard Rodríguez. La tiene Vallejos. Vallejos para Silva. Silva para Machado. Machado la va a mandar allá por aquel lado para Golomba. Golomba la alcanzó a peinar, pero llegaba bien atento Galeano. Lo dicho, Fernando, empezó a crecer Denis Benítez en el partido. Es una buena noticia para la franja. Comenzó a crecer, maneja la pelota, muy buenas proyecciones en el medio campo y siempre buscando al 9, buscándolo por arriba a Golomba para peinarla, o por qué no, para tratar de marcar el primero para el conjunto de Guaraní, Antonio Franco. De arquero a arquero fuimos y sacó Galeano. La pelota está en las manos de Sequeira, que ya jugó rápido por este lado para Machado. Se viene Joaquín con la pelota. La dejó para Silva, que va a volver a empezar sobre sus pasos para Vallejos. Y Vallejos para Florentín. Lo espera bastante agazapado en este momento Mitre. Maneja la pelota Guaraní. Benítez. Villalba. Rebotón Silvero por último. Otra vez Villalba. La pelota no alcanzó a irse. Y vuelve a salir con su arquero Sequeira. Sequeira la pensó y la trazó hacia la derecha para que la devuelva Machado. Gómez con la cabeza hacia el pecho de Sebastián Silva. Silva para Velázquez. Velázquez para Vallejos. La mueve Guaraní. Vallejos y el pelotazo largo para Calen. Calen picó en la espalda. Se va Calen. Está dentro del área. Está Calen. El arquero Galeano. El arquero Galeano. Estuvo atento. Leyó bien la jugada. Después se quedó algo adolorido. Me parece que no fue bueno el control de Calen. Pero ojo con este pelotazo. Bien Guaraní. Muy bien Calen. Enzo que, como decía, la controló. Le quedó un poquito largo. Un jugador muy rápido. En esta ocasión por la derecha se metía, pero mejor el arquero rápido de pierna salió a cortarlo, quedó lastimado porque en ese intento del remate el jugador logró impactar también con la pierna del arquero. Es por eso que está siendo atendido. Sí, la está recibiendo la atención médica, mientras el árbitro también está cerquita controlando todo. Y todavía no tuvimos ninguna variante. Creo que enseguida vamos a tener la primera, se siguen moviendo en el banco de suplentes, pero fue buena esta Denso. Fue buena de Calen. Excelente el pelotazo largo de Vallejos para habilitarlo porque lo había encontrado a contramano a Cristóbal Ramírez, quien es el encargado de marcarlo. Le duele a Galeano. Me parece que el problema es en su pierna izquierda. Algún roce seguramente con Enzo Calen cuando alcanzaban los dos a llegar al balón. Minuto 12, Fernando. Por el momento ahora empezó a pintar de otro color. Habíamos arrancado bastante bajo. Habíamos arrancado bastante bajo, con faltas, con imprecisiones en la salida de Guaraní. El técnico que no le gustó nada, pero a poquito fueron entrando en calor nuevamente los jugadores, afinando esos pases y buscando muy buenas combinaciones. Por arriba lo buscó Guaraní, ahora con una muy buena pelota para Enzo Calen, que si el control le quedaba un poquito más corto, definía mano a mano con el arquero. Así que se entusiasma el público local que sigue alentando. Sacará Galeano. Pelota que vino para Silvero, que alcanzó a peinarla. Estaba bien parado Florentín. Otra vez de Silvero la pelota. La juega rápido y Florentín la empaló para Calen, que metió un cambio de frente bueno. Para Velázquez, que peinaba. Luego Golomba a disputar el balón. Siga, siga, dijo el juez. La tiene Mauro Gómez. La dejó bien para Roa. Roa la hizo espectacular. Sigue Roa. No hay nadie de frente, va a ir a recuperarla Denis Benítez. Que se levante, dijo Harold Lemos. Saca Vallejos para Golomba. Cerdán. Tiró una. Muy buena la de Cerdán. Sale Bogado con la pelota. Rebotaban en sobre uno. La vuelven a tirar para adelante para Calen. Cuando se encienden las luces artificiales aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Que se levante Calen, dice Harold Lemos. Sale Cristóbal Ramírez con la pelota. Uy, lo levantaron a Tomás Silvero de espaldas. Era René Villalba o Florentín. Uno de los dos. Por derecha lo levantaron a Tomás Silvero.
Hasta Duto se enojó porque entienden que estaba bastante lejos de su propio arco. Lo dicho es que le duele a Silvero. Fue durísima la falta cuando la pelota estaba en otro lugar. De repente llegó esa falta contra Silvero. Le entró durísimo abajo, lo taló, lo derribó, el árbitro estaba cerca. Y no dudó, sacó la tarjeta amarilla mientras Silvero se levanta. Puede continuar y había dos jugadores de Mitre tirados. La de Silvero la pude ver claramente. Había otro más que también había sido tocado en el camino. Se pone lindo el clásico, se pone lindo el partido. Me parece que fue para Villalba la amarilla. Era en la posición. Tiro libre que ya dio la orden el juez. Vino el pelotazo de Richard Rodríguez para Cerdán. No alcanzaba a controlarla. Denis Benítez la mandó por este lado. Pelota que la sigue teniendo Mitre porque la tiene Guido da Silva. Ante la marca de Machado. Sale bien Velázquez. Y ahora Vallejos, que la manda a correr por aquel lado para Villalba. Villalba para arriba y Richard Rodríguez que ni duda y la vuelve a meter allá. El que volvía era Guido da Silva. Así es, hay offside. Si el de la amarilla fue Villalba, perdón, fue Machado, tenemos los dos laterales de Guaraní amonestados. Así es, se suma a Machado, como lo decía Villalba, los dos laterales entonces de Guaraní amonestados. Y qué rápido cambió el color, ¿no? Del estadio cuando se prendieron las luces, como bien lo decías. Impresionante, ¿no? Muy buena iluminación en el Clemente Argentino Fernández de Olivera. Y esperemos que estas luces ayuden a los jugadores a poder definir el partido. Que se encienda el fútbol. Es cierto, muy buena la iluminación de la cancha. Vallejos que le entró algo mordido, la tiró en el lateral. Ararro al mismo para Mitre. Minuto 15, casi 16. Vino para Mauro Gómez la pelota, el Beto Gómez la mandó por arriba, está habilitado Guido da Silva, pero llegaba bien Sequeira, que la saca rápido, porque sabe que allá está el nervio. La ganaba Ramírez y la dejó para Silvero, 3/4 de cancha, se viene Silvero, allá va el platinado, la tiene Tommy Silvero, vino el centro, cerró bien Florentín. La pelota va a alcanzar a irse, no. Ahora sí, porque Calen la tiró afuera, dicen que sí, estaba afuera, entonces será lateral para Guaraní. Mitre lo espera agazapado, pero cada vez que sale algo intenta. La tiene Denis Benítez para Guaraní. La abrió por este lado para Machado. Benítez. Mete con Bruno. Es lateral para Guaraní. Cuando está caído un jugador en Guaraní, Fernando. Así que tenemos un jugador que me parece que recibe la asistencia médica. Uno de los centrales, Florentín, sí, el número 2. Y ahí sí llamaron al cuerpo médico, mientras se preparan dos variantes para el conjunto de Bartolomé Mitre para la visita. Ingresa Matías Filippi con la 16 y Kevin Cliniau con la número 17. Se retiró Enzo Bruno con la 10, me parece que sale Silvero también, Tomás Silvero, sí. Otra de las variantes. Buen partido de Silvero. Y ahora el ingreso de Kevin Cliniau con la número 17. Pasamos en limpio entonces, se fue Silvero a la cancha Kevin Cliniau. Y el otro que ingresó es Matías Filippi y se retiró Enzo Bruno. Enzo Bruno, perfecto. Vuelve Cliniauk de aquella lesión ligamentaria en el comienzo del torneo de apertura posadeño, recuerdo. La tiene da Silva, la bajó con el pecho. No llegaba para Cliniauk, que empezaba a hacer sus primeros pasos luego de aquella lesión que enseguida vamos a charlar más. La tiene Callem. Se frenó. Daba una mano Mauro Gómez. Mirá dónde anda Mauro Gómez, que la tiró en el lateral. 4 meses y casi 20 días desde la última vez que jugó Kevin Cliniau, Fernando. Así es, pasó muchísimo tiempo, una lesión muy, pero muy dura. Ese partido, recuerdo en la cancha de Bartolomé Mitre, salió entre lágrimas y me imagino que no se pensaba que iba a volver en un clásico. Esperemos sí
las vueltas de la vida les tiene una sorpresa especial en esta noche y puedes desempeñarse con una buena actuación. Veremos qué pinta para el futuro de Kevin Kliniauk. Aparte, pieza fundamental en el armado del equipo de Pico Salinas allá por el comienzo de año. Así es, una pieza clave, ¿sí? Un jugador que llegó para lo que fue el regional, para esa buena campaña de Bartolomé Mitre y que por esa lesión no pudo continuar. Se pudo recuperar, ¿no? Sabemos que ese tipo de lesiones, lo que es la fractura, cuesta muchísimo, pero lo bueno es que puede seguir sumando minutos. Benítez no alcanzó a entregarla bien, la tiene Mauro Gómez y la abrió para Kliniauk. Allá va el recién ingresado, tiró la pelota larga para Guido da Silva, que no podía ante la firme marca de Nicolás Vallejos, que la tiró en el lateral. Será lateral para Mitre. No hay pelotas, dicen. Cuando empezamos a alcanzar los 20 minutos de juego, se levanta el público local, responde el visitante. Somos Deporte Misiones, esta es la primera final del torneo provincial de fútbol. 0 para Guaraní, 0 para Mitre. Cristóbal Ramírez va a meter la pelota en el área seguramente. Vino para Guido da Silva, que alcanzó a peinarle, le quedó a Mauro Gómez, ¡dio! El arquero Sequeira la tiró en el córner, qué bien giró Mauro Gómez. Tuvo el primero, los durmió a todos, el lateral. Lo tuvo Mitre, Fernando. Tremendo, bien lo decías, en el giro hizo todo fácil, giró muy bien, sacó el remate, parecía que teníamos el primero, pero el arquero estaba atento para sacarla al córner, y ahí se viene tiro de esquina. Va a venir el córner de Cerdán, la sacará a Golomba, que daba una mano en la defensa, le quedó a Benítez, Benítez para Golomba, lo raspó Cerdán, que me parece que va a zafar, sí, zafa de la amarilla, es lo que le pide Duto. Sí, le pide Duto algo más que un retito. Lo tuvo Gómez, Fue seguramente lo más claro del partido. Cuando se vienen dos modificaciones en Guaraní Antonio Franco, Fernando. Así es, Kevin, con la 16 se viene Ian Barrios y con la 14 Miguel Méndez. Ya te digo quién se retira. Retira Calen por un lado y Velázquez. Dos variantes por lado por el momento. Perfecto, se retira Calem, se retira Velázquez. Seguramente de lo más destacado en el partido de la Franja se retiran los dos ahora, Fernando. Sí, eso es lo curioso, seguramente lo vio cansado, pero Calen lastimó mucho y Velázquez también, jugadores muy interesantes, muy peligrosos que estuvieron cerca del primero. Pelota larga que venía de Guaraní, pero Mazacote se hacía bien en la defensa. La tiene Cerdán, Cerdán que hizo la fácil, vio que venía Machado, se dejó caer y saldrá desde el fondo Bartolomé Mitre, que recién lo tuvo en los pies del goleador Mauro Gómez. Destacar lo de Sequeira también, Fernando, que en segunda o tercera ocasión que participa bien. Sí, la verdad que entró muy bien. Sequeira, un jugador interesante que está firme en cada una de las pelotas, está teniendo un muy buen partido. Saca la pelota Guaraní, se viene Golomba, que no alcanzaba a peinarla. El que la tiene por acá es Silva. La deja para Machado. Machado para adelante, no podía. El que la tiene por este lado es Filepi. Canta y canta el público de Guaraní. Entiende que lo necesita el equipo ahora. Roa manda la pelota para adelante. Llegó la amiga que nadie quería. Empieza a llover en Villa Sarita. Minuto 23 y medio. Cantan las dos hinchadas. Llueve. Sacará Sequeira desde el fondo. Ahí podemos apreciar. Llueve. Ojalá traiga bendiciones con goles. Saca Vallejos. Pelota para arriba para Ian Barrios. La mató en el pecho, no pudo contra Cristóbal Ramírez. Ahora sí. Pero bien Cristóbal Ramírez peleándola. Va a meterla para arriba. Daba una mano Bogado.
Pelota para Mauro Gómez. Dejó pasar y la tiene Da Silva. Está Mauro Gómez adentro del área, pero la bajaba bien. Vallejos para Sequeira, que juega rápido ya para Miguel Gómez. La saca para afuera. Sigue viva, dice. La tiene Miguel Méndez, no. Para el otro lado, dice. Dejamos jugar. Será lateral. Lo hará Manu Roa. La mandó arriba para Mauro Gómez. La va a peinar, no llegaba a conectar. La saca Vallejos. La tiene Denis Benítez. No llegaba a destino. Pero decía que había un falante. Era del Beto Gómez, que le dejó una marquita a Denis Benítez. Le dejó una marquita para el recuerdo. El árbitro estaba cerca, cobró la falta. Y como decía, ¿no? Llegó la lluvia, ese chaparrón que se largó. Por momentos ahora está menguando. Pero la gente, a pesar del clima, sigue alentando. No le importa la lluvia, está esperando los goles. Y como bien decía, esperemos que esa lluvia traiga las bendiciones y traiga el gol que estamos esperando en esta tarde. Lateral para Mitre, lo hará Cristóbal Ramírez. Minuto 25. La va a mandar allá arriba para que la pelee Guido da Silva, que no podía contra la marca de Florentín. Todo el mundo le pide córner. Y el lineman le está marcando córner. Entonces será el segundo en este segundo tiempo para Bartolomé Mitre. Vendrá desde la izquierda en esta ocasión y lo hará Kliniauk. Suben los centrales de Mitre. Lleva la artillería pesada al área de Sequeira. Dio la orden el juez. Vino el centro. Fueron todos arriba. No llegaba Mazacote. Le quedó a Cerdán. Cerró justito Vallejos y la saca por aquel lado Gómez. Peinó Cerdán. Mauro Gómez. Había falta de Cerdán contra Silva. Ya la jugaron rápido. Y se viene Benítez con la pelota. Abrió por este lado para Miguel Méndez, que me parece que igual forma no estaba habilitado, pero llegó Mansa a la mano del arquero, Fernando. Así la cambiaron toda de frente, corrió por el sector izquierdo, la pelota que le quedó larga, el arquero que se quedó con ella, pero como bien decías, parecía que partía en posición indebida, en posición fuera de juego, el juez de línea que estaba esperando que finalice la jugada, pero como no trajo peligro, no cobró el offside. Un partido que se está cortando por momentos, con muchas faltas, como lo pasó en el primer tiempo, y se está esperando el milagro, se está esperando el gol. La lluvia también tiene su condimento, deja el campo de juego muy rápido, cualquier pique sale de disparado y cuesta el control de los jugadores. La lluvia que sigue cayendo, casi 27 ya, la tiene Machado, la va a meter en larga, a nadie, igualmente le dice por abajo, jugamos por acá. Será lateral para Mitre. Lo hará Manu Roa. Se mueve y se mueve. La hinchada de Mitre, sí. Perdón, la hinchada de Guaraní, sí, que entiende que su equipo lo necesita ahora porque hace rato que no está participando de las acciones de gol. La tiene Silva para Denis Benítez. La abrió por este lado para que la vaya teniendo Miguel Méndez y pica y va a estar difícil. Una vez que pique, eso es lo que le reclama Méndez por ahí, un pase antes porque el pelotazo está difícil de controlar, Fernando. Muy difícil controlar el pelotazo porque, lo decíamos, la cancha estaba pesada y ahora está muy, pero muy rápida. Complica cuando se proyectan esos pases, cuando se buscan esas jugadas y ahora otra falta dura. Y veremos qué solución hay con esta pelota parada. Tarjeta amarilla para Kliniauk ahora. Así es. Amonestado Kliniauk en esa jugada contra Ian Barrios, que terminó algo dolorido, consiguió el tiro libre que necesitaba. Lindo tiro libre para Guaraní. Lo entiende también la gente, se levanta. Empuja y empuja la hinchada de Guaraní Antonino Franco. Está Golomba. Lo veo a Villalba también para el tiro libre. Llamó a Mazacote, llamó a Denis Benítez, Harold Lemos para un pequeño retito seguro. Me parece que no le saca nadie a Golomba. Va a dar la orden Lemos. Primero acomodó la barrera. Minuto 28. Dio la orden el juez, le va a dar Golomba de ahí. Le dio la pelota a las manos
de Manu Galeano, que ya jugó rápido, no va a llegar Cerdán. No sé si pedía arco, lo cierto es que lo intentó Golomba. Así es, apareció Golomba con este tiro libre, se tuvo fe, estaba un poco lejos. La pelota salió con buena dirección, le salió al medio el disparo, pero aprovechando, ¿no?, el campo de juego difícil, quiso sorprender al arquero, que con la mano firme se quedó con esa pelota. Buen tiro libre de Golomba, que probó y casi le salió. Sale desde el fondo Guaraní. Florentín la va a mandar por allá para arriba, para que la tenga Villalba, que la perdía ante la marca de Cliniauk. Daba una mano Gómez, la mandó arriba para Guido da Silva, pero estaba bien parado Vallejos. Ahora el Beto Gómez, Florentín, Ramírez y Florentín otra vez, de punta y para afuera. No quiere milonga. La sacamos para arriba, dice. Cayó en un bache bastante complicado el partido, Fer. Así es, llegó la lluvia y también estamos atravesando ese famoso bache que se produce en todo clásico, ¿eh? Muchas veces se juega poco, se pega mucho, la pelota que se va afuera, las patadas, comienzan a aparecer las tarjetas como recién para Cliniau. Y en los detalles se definen estos partidos. Veremos quién tiene la más clara en este segundo tiempo, que por el momento todavía no mostró señales. La tiene Cliniau. Me parece que cobró un camiseteo allá. Le reclama todo Guaraní porque es un lindo tiro libre para Mitre, que va a llevar toda la artillería pesada al área de Sequeira. Lo charla, le dice ya a Jan Barrios también, vení vos que sos alto. Cuando se va a venir una modificación en Guaraní, enseguida me pasa Fernando. No sé si lo hacen ahora o después del tiro libre. Ahora parece. Acomoda la pelota por allá Cerdán. Va a dar la orden el juez, se agarran en el área y ahora le llama otra vez a Richard Rodríguez y a Florentín en esta ocasión. Bastante charlatán en la tarde de hoy, Harold Lemos. Otro retito. Minuto 31-20, minuto 31-21. Cerdán le reclama la barrera. Más atrás le dice Harold Lemos. Se adelantaba Benítez, sí. Dio la orden el juez, le dio Cerdán, vino la pelota al área. La rechazaban como podían, la volvió a meter Roa. Allá fue Mazacote, cabeció, pasó cerquita. Pasó cerquita, avisó otra vez Mitre y por arriba, Fernando. Y avisó otra vez Mitre por arriba. Una muy buena opción esta tarde que está tratando de aprovecharla en esta ocasión Mazacote, que la buscaba por el segundo palo. Casi que esa pelota bajaba en el vértice, por poquito se fue afuera, pero Mitre está mostrando eso, mejor en la pelota parada, mejor en los tiros de esquina, mejor en los tiros libres. Cuando se viene la variante para Guaraní, Antonio Franco, Santiago Benítez con la 17, va a ingresar y se retira con la número 10, Silva. Buen partido de Silva. Rara la modificación, Veremos cómo se puede parar en el campo de juego luego de esta modificación, porque no son las mismas características de quién entra con quién sale. Minuto 32. Sale desde el fondo Vallejo con un pelotazo largo para Golomba, que la peina para Jan Barrios. Allá la tiene el recién ingresado. La rebotó para Golomba. Golomba para Benítez. 3/4 de cancha. Se viene Denis. Benítez la metió al área, pero Mazacote estaba bien firme. No pasó el peligro porque la tiene Jan Barrios. 3/4 de cancha ante la marca de Cristóbal Ramírez. Le tiró una bicicleta y ahora un caño. ¡Qué bien Barrios está! Se sacó de encima 1, 2. Sigue Barrios con la pelota. Le quedó para Benítez. Está Benítez adentro del área. El rebote le quedó a Golomba. La pelota pasó todo el área. No apareció ni una pierna salvadora. Y sale la contra para Mitre, que no va a crecer porque daba una mano Florentín bien en el retroceso. Perdón, era abogado. Era linda la de Guaraní. La hizo bien Jan Barrios, que tiene estas cosas. Tremendo jugador de Jan Barrios. Como lo esperó, le pisó, le salió con el pie a pie por el costado, siguió gambeteando a pura potencia. El compañero del relevo que llegó justo, el centro que no pudo intervenir Golomba, le quedó cerquita la pelota y casi tuvo el primero en la franja. Casi tuvo el primero en la franja, que recién empieza a encontrar conexiones con sus primeros cambios. Hablamos de Barrios, hablamos de Méndez.
Saldrá Manu Galeano desde el fondo. Ha cesado la lluvia, lo que no cesa es el aliento de ambas hinchadas. Clima fantástico de clásico aquí. Manu Galeano meterá la pelota para arriba para que la pelee Mauro Gómez. No llegaba a destino, estaba bien parado Florentín. Vino la pelota, Gómez la bajó para Roa, que guapeó y se la llevó. No llegó a destino después. Y el que la tiene es Denis Benítez. Benítez para Méndez. Se perfiló bien Méndez y salió. La robó Gómez, que traba y mete. La sacaron para Filippi. Filippi para adelante. Y la pelota va a llegar mansa a las manos del arquero Pablo Sequeira. Así es, buenos minutos de este segundo tiempo. Llegando a los 35 comienza a aparecer también la famosa bengala, los fuegos artificiales. Alentando y empujando al equipo de Guaraní. Porque la hinchada sabe que este es el partido para tratar de golpear, para hacer esa muestra de carácter y para irse con más tranquilidad la próxima semana al Tito Cucharoni para definirse quién es el campeón de este torneo provincial. Pelota que vino para Gómez. Gómez se va a meter adentro del área. Le dio de ahí. Le dio con muy poca potencia. La jugada era buena, pero pedía otra cosa, me parece. Estaba bien parado Sequeira, que ya jugó para Miguel Méndez. Y Méndez para Machado. Benítez con la pelota ante la marca de Cerdán. Cuando ahora el árbitro va a molestar a alguien. Me parece que es a Cerdán. A Cerdán por el foul. Y a Denis Benítez por la reacción. Ahora, ahí vamos, podemos apreciar, sí, se la guardó bien Benítez. Y ya había conseguido el foul y había conseguido la amarilla también. Pero me parece que es el que más perjudicado sale porque es una posición en la cual jugás mucho más sentenciado con una amarilla, ¿no? Así es, ahora tendrá que cuidarse porque la falta ya la había recibido, pero ¿qué hizo? Levantó el bracito, también le empujó un poquito y es por eso que el árbitro le sacó la amarilla también porque se enredó en esa jugada, ¿no? Quedó caliente por la falta, reaccionó y es por eso la amarilla. Se viene en la franca. Se viene Jan Barrios con la pelota, 3/4 de cancha, abrió. Era buena la marca de Cliniauk. La tiene Gómez. Gómez se va para Silva. Y Silva quedaba mano a mano. Aunque la leyó bien Vallejos. No fue bueno el pase de Gómez. La cruzaron toda por este lado. La pelota pica y se va a terminar. Ojo que Guaraní empezó a encontrar, a hilvanar jugadas, pero cuando se va queda mano a mano el fondo contra los delanteros de Mitre. En el juego mejoró Guaraní. Están encontrando ese circuito. Los ingresados están encontrando un buen desempeño futbolístico, pero en el retroceso, en la contra, queda mano a mano, como decías, con los delanteros de Bartolomé Mitre, y ahí es donde tendrá que tener cuidado, ¿eh? Este partido se define en los detalles y esto sigue 0-0. 0-0 por el momento, la tiene Gómez. Denis Benítez con la pelota. Le tiró un caño. Santiago Benítez, el recién ingresado. Luego Gómez, bien parado y firme en la marca. Pelota de Da Silva que no podía. Pero está muy solo y lo veo bastante extenuado ya. Al delantero de Bartolomé Mitre. Sale Florentín desde el fondo. Pelota de Méndez, que intentaba jugar por aquel lado con Villalba, pero no podía contra la marca. La tiene Barrios. Ahora, ¿foul será? Sí, cobró abajo para Guaraní. Cobró la infracción abajo, lo tocó. En el camino, el árbitro estaba cerca, es por eso que tiene esta pelota parada, este tiro libre del conjunto de Guaraní. Antonio Franco, veremos cómo la prepara. Ya tiene a sus jugadores en ataque, veremos cómo lo resuelve. Parados en fila ahora al borde del área. Llueve otra vez en Villa Sarita, minuto 38. Dio la orden el juez, vino el centro de Miguel Méndez, fueron todos arriba, se quedó corto el arquero, no alcanzó a conectar, el que sí podía era Mauro Gómez y sale la contra para Filippi, que no podía controlar, la pelota está bastante difícil ahora porque llueve y bastante en el campo de juego. Volvemos a hacerlo, dice, cuando había un offside en la jugada anterior, paramos todo porque se viene una modificación en Mitre, Fernando. Así es, se prepara para ingresar con la 18, Tobías Marchesini. El árbitro que, ahora sí, se realiza la variante, están haciendo la señal, ingresa con la 18, Tobías Marchesini,
y se retira con la número 9, Mauro Gómez. Ahí están los cambios. Se retira con algo de una lluvia de silbatazos, ¿sí? Porque el ex guaraní Antonio Franco, entre otros tantos clubes, ¿no?, que ha recorrido el centro delantero misionero. La pelota picó y se va a terminar en el arco de Pablo Sequeira. Llueve y ahora es bastante fuerte el viento también que traza el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Fer. A tener cuidado ahora porque algún remate larga distancia, alguna pelota sucia puede complicar en el área y eso puede abrir el partido, ¿sí? Si se animan a pegar desde afuera, el pique le puede complicar mucho al arquero. Pelota de Guido da Silva, que la aguanta ante la marca de Benítez. Giró bien da Silva y sale Benítez, el otro, el recién ingresado. Con la pelota Manu Roa, que la mandó para arriba y se va mano a mano. Puede estar el primero de Marchesini. Marchesini no pudo controlar. Salía Sequeira, le quedó bien al recién ingresado la pelota. No fue bueno el control. Ahora sale Méndez, se armó el partido otra vez. El que la tiene es Marchesini. Sí abre por este lado y ahora hay un foul, sí. Hay foul de Benítez. Benítez está amonestado. Le reclama todo Guaraní que no fue, pero para mí que sí, Fernando. Qué falta, impresionante, una falta que complica y hay unos manotazos ahora, en tumulto se prende Sequeira también, jugadores que se enredan, empujones de un lado para el otro, el árbitro me imagino que ahora va a sacar alguna tarjeta amarilla, pero el tiro libre que se ganó Bartolomé Mitre, muy pero muy peligroso, estamos pidiendo una pelota parada, algún remate de larga distancia y el público que se levanta también porque sabe que es un momento clave, 40 minutos Kevin del segundo tiempo y acá podemos tener una jugada con olor a gol. 40 minutos empuja y empuja al público de Guaraní. La lluvia que no cesa para nada. ¿Qué tiro libre tiene Mitre? Hay una cumbre ahí en el tiro libre. Se acercó Mazacote. Está Cliniau, Manu Roa, Richard Rodríguez. Están todos, ¿eh? Para mí que el que le pegaba era Cerdán y es el que no está en la reunión de consorcio. Acomoda la barrera Sequeira. Para mí que va Cliniauk. Va Cliniauk. Va a dar la orden Harold Lemos. Cuando hay un pequeño reto por el tema de la barrera que se adelanta, de estas vivezas que tenemos siempre. Y va Cliniauk. Cliniauk agarró la pelota, dijo este tiro libre es mío, se la adueñó y ahora veremos cómo lo ejecuta. Minuto 41-40, minuto 41-41. Entramos a jugar la última partecita de este partido. Dio la orden el juez, le va a dar Cliniauk, sí. Dio la orden el juez, Cliniauk le dio, pegó en la barrera. Siga, siga, dijo el árbitro, no había mano. Sale Gómez con la pelota desde el fondo. Se intentará acomodar Mitre. Pelota larga para Guido da Silva, que va a picar y va a salir casi 42. No pudo aprovechar el tiro libre, Fernando. La verdad que ese tiro libre me ilusionó en la antesala, pero el remate no fue bueno, quedó en la barrera. Pedíamos un remate largo, lo intentó. No salió como quería y esto sigue ahora, pelota en las alturas. Pelota arriba, Marchesini, que venía bajándola para Guido da Silva, que no podía. Ante la marca de Denis Benítez, sale bien el 5, se la robó de atrás da Silva, pero volvemos a empezar, dice. Había una especie de zancadilla, ya jugó Benítez rápido por aquel lado para René Villalba. El de los botines naranja la dejó para Jan Barrios, ante la marca de Ramírez. Se viene Jan Barrios, este ingresó bien, ¿eh? La abrió de cachetada para Golomba y Golomba para Benítez. Benítez se va a apoyar por este lado, seguramente el Machado, no. Hizo el rodeo y va a salir para aquel lado. No podía ante la marca de Filippi, ahora se mete bastante en el partido. Filippi peleaba otra vez la pelota. Mazacote, Filippi para adelante y va a ir a pelear la Marchesini ante la marca de Vallejos. Llegaba bien cómodo Sequeira que la rebotaba y la sacó para arriba. Ahora el arquero quedó diciéndole algo. Mazacote la saca. Santiago Benítez. Se reclama todo ahora. Pelota para Marchesini que volvía. Volvía del offside Marchesini. Minuto 43. Se hace bastante disputado. Y comienza a picarse el partido, como lo fue durante todo el encuentro. Comienzan a los manotazos, a las patadas en la terminación de la jugada. Cuidado con el final porque hay jugadores que se están midiendo. Pelota que vino para Golomba, la sacaron de atrás. Pedían tiro libre. Y para mí que sí.
Explotó Duto en el banco también. La jugaron rápida. Ya la tiene Ian Barrios, que la aguantó y va a girar. No podía ante la marca de Mazacote, que la tiró afuera, pero rebotó Ian Barrios primero. Será lateral para Mitre, que ya sale. Cerdán con la pelota. Rebotó para Manu Roa, que la mandó allá arriba. Va Cerdán otra vez a trabar la disputa y la tiene Marchesín. Marchesini, que entró bien, Y Marchesini la pelea. Y no podía ante la marca de Machado. Sale Florentín desde el fondo. Pelota del Beto Gómez. Mazacote para dar una mano. Sale Machado por allá. Para Denis Benítez. Denis Benítez se va a apoyar en Golomba. La tiene Golomba, que abrió bien la pelota, pero Cristóbal Ramírez estaba bien paradito. La tiene Miguel Méndez. Ante la marca de Cliniauk. Cliniauk se la robó. Entre rapiditos es la cosa. La tiene Cliniauk. Lo atendieron a Cliniauk. Le hicieron un sanguchito entre Méndez y Benítez. Ahora se reclama absolutamente todo. Ahora se pide todo porque en la anterior fue clara la falta contra Golomba en el borde del área. Era tiro libre para Guaraní, por eso todos lo protestaron. La pelota en el medio ahora. La devolución contra Cliniau. Una falta dura en el medio campo. Mientras se comienza a pedir las pelotas, ¿no? A ver, ahí está. Hay devolución ahora. Tenemos otro tiro libre lejano. Pero veremos si la tiran al área. 45 minutos, levanta la mano Harold Lemos. 4 más. Hasta los 49 vamos. Somos Deporte Misiones y se empieza a terminar la primera final del torneo provincial de fútbol. Richard Rodríguez la mandó para arriba, para Guido da Silva, que la peina, pero va a las manos de Pablo Sequeira. De muy buena tarea hoy, que ahora le entra la pelota para que vaya Ian Barrios, pero pica y se va a ir, será lateral. No fue lo que esperábamos este segundo tiempo. Más que algunos destellos, me parece que me quedo con el primer tiempo. Claramente, ¿no? El primer tiempo comenzó mejor, tuvimos las mejores oportunidades donde los equipos se sacaron de encima esa mochila, esa presión y jugaron más, propusieron más en el ámbito futbolístico. En el segundo se cortó mucho, se pegó mucho y es por eso que todavía no se pudo romper el cero, como los antecedentes en los últimos clásicos que tuvimos 0-0. Veremos, quedan algunos minutos, pero todo indica a que este partido va a continuar en el Tito Cucharoni. Sale Vallejos, pelota para Machado y Machado para Denis Benítez, que se apoya para salir en Machado. Vallejos. Santiago Benítez. Quebró para adentro. Viene el 17. Otra vez para afuera. Y la va a abrir para Machado. Machado va a venir con el centro al área. Fueron todos arriba. Va a cabezar Golomba. La pelota no alcanzó a conectarla bien, pero sacaba Filippi. Se quedó corto. Le quedó a Denis Benítez y Marchesini la pelea. La hizo pasar de largo bien a Méndez. Y ahora Cliniauk. Y Cliniauk la va a hacer correr a Cristóbal Ramírez, que no va a llegar. Si llega Lucas Florentín, que la abrió para Ian Barrios. Barrios con la pelota, 3/4 de cancha. Miguel Méndez. Machado y el centro al área, fueron todos arriba, no llegaba nadie y se va a perder en el otro lado. Será lateral para Bartolomé Mitre. Sí, Kevin, cuando esto va culminando, últimos 30 segundos, veremos si adiciona uno más o esto se termina. Veremos si tenemos alguna jugada más peligrosa. Va a salir con este lateral. Me parece que no, me parece que los 49 clavados. Filippi para Cerdán. Perdón, para Marchesini. Y se va Filippi. Lo engancharon de atrás. Nada, dijo el árbitro. Sí. Será lateral para Bartolomé Mitre. Manu Roa. El encargado de hacerla. Ya lo hizo y vino a buscarlo a Guido da Silva como toda la tarde. Pelota de Benítez, que viene saliendo con Golomba. Golomba para Benítez otra vez. Se escapa Guaraní, se va Guaraní, Se escapó Guaraní, la hizo bien Benítez. Y Benítez va a abrir de ahí, lo sacó para Ian Barrios. Ian Barrios la tiene, va a tirar el centro. ¿Qué va a hacer? Ian le pegó de ahí, la pelota la desvió. Richard Rodríguez le quedó a Miguel Méndez, que alcanzó a sacarla para el medio, pero no llegaba nadie. La tiene Cliniauk, se la robó, la tiene Machado de ahí. La pelota rebotó y será córner.
Minuto 48, casi 49. Se termina, es lo último me parece. Será córner para la franja. La gente lo sabe, es lo último. Le entró Villalba, la pelota, fueron todos arriba. Jan Barrios. Ganaban las alturas, pero no lograba cabecear cómodo. La pelota se perdió afuera. Manu Galeano se toma todo el tiempo para hacerlo. Será saque de arco y me parece que lo último también. Así es que me parece que fue lo último, que nos vamos a despedir con esa jugada, con ese tiro de esquina, donde casi lo pudo abrir, casi lo pudo romper el local Guaraní Antonio Franco por la vía aérea. La pelota que salió muy bien ejecutada desde el córner. No fue tan fina la definición y es por eso que no tuvimos el primero. Cuando el árbitro me parece que va a sacar tarjeta o pide la pelota. Pide la pelota. Amarilla, ¿eh? Se pasó de tiempo, ¿no? El famoso. Cuando ya se termina, ya acá. Te dejo a vos, Kevin. Un minuto más, ahora sí. Así es, la amarilla para el arquero y uno más. Marca Harold Lemos a partir de ahora. Estamos en 50, así que vamos hasta los 51. Todo por los 15, 20 segundos que ha perdido Manu Galeano, que ahora hace el saque de arco. Vino a buscarla Guido da Silva. Peinaba Vallejos. Llega a las manos del arquero Sequeira, que ya la manda por aquel lado para Denis Benítez. La bajó y no podía contra Gómez. Dale Bocado, otro de correcto partido. La abrieron para Villalba. Ian Barrios con la pelota. Tiene giró bien Benítez. Iba a salir jugando. Se la peleaba, se la pellizcaba Marchesín. Sequeira en el fondo. Uy, casi se la muerde Marchesín. Y ahora sí, marca el medio del campo de juego Harold Lemos. Se terminó. Fue 0 para Guaraní Antonio Franco, 0 para Bartolomé Mitre. No se sacaron ventajas en lo que ha sido la ida de la final del torneo provincial de fútbol. Todo esto se define en una semana en el Ernesto Tito Cucharoni. Así es que viene un partido peleado, durísimo, como lo es, ¿no? Como una final. Comenzó con un primer tiempo ambicioso, con buenas proyecciones, con buenos movimientos, donde tuvimos chances de ambos lados. El segundo tiempo un poco más peleado, un poco más chato, donde se buscó mucho por la vía aérea, por ese juego de cada uno, por esa proyección. La lluvia, las precipitaciones también llegaron, hicieron difícil poder jugar por abajo, donde los jugadores se proyectaron y pensaron en tratar de romperla con un tiro libre, que no llegó ni un momento, que no lo pudieron hacer bien, y es por eso que pelearon hasta el final, pero no pudieron sacar la diferencia. Como bien lo decías, Kevin, la próxima semana se va a definir en el Tito Cucharoni y vamos a tener al campeón del torneo provincial. Cuando saluda Guaraní Antonio Franco, lo propio Bartolomé Mitre, lo mismo deberíamos hacer todos. La verdad que la gente se bancó un clima tenso, complicado, pero se acercaron para mirar el clásico misionero de fútbol. No se sacaron ventajas. También agradecer a todos aquellos que estuvieron de aquel lado, del otro lado de la pantalla. Somos Deporte Misiones, acompañando siempre. Será hasta la próxima, Fernando. Hasta la próxima, Kevin, un placer. Agradecido con todo el equipo de Deportes Misiones y cuando el fútbol nos vas a encontrar. Cuando el fútbol nos vuelva a encontrar. Lo dicho, somos Deporte Misiones, con Tomás Zapata en la producción, hoy en las cámaras Julio Benítez y Gustavo Jaquet, ¿sí? Kevin Barrios quien les habla. Ha sido el placer de siempre. Nos volveremos a encontrar cuando el fútbol disponga. Hasta la próxima.